¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente al curso de gestión de riesgos y oportunidades. El día de hoy vamos a hablar acerca de todos los riesgos y oportunidades derivados pues de las ISOs básicamente y el sistema de gestión y control de seguridad base, ¿no? Tenemos la 9001, la 14, 45, 37, la 28 y el sistema de gestión en control y seguridad base, ¿no? Base es muy similar a la 28001, ¿no? Listo. Entonces vamos a empezar. Listo. Y bueno, ya me conocen, ya me había presentado la vez pasada, pues tengo más de 7 años de experiencia brindando lo que son asesoramientos. Soy auditor líder en las normas 9001, 45, tanto por la Example Global de los Estados Unidos de América y por la ICUNE de Suiza. Soy auditor interno de las normas 14001, 37, 28000 y VAS versión 5, validado pues directamente de soy actual responsable del sistema de gestión en diversas empresas del país dedicadas a los servicios tanto de seguridad privada, el transporte de combustible, materiales peligrosos, transporte de carga por carretera, elaboración de productos químicos, al rubro gastronómico y hotelero. Entonces, continuamos, ¿no? Primero hay que, bueno, ¿qué nos dicen las normas? Tanto la 9000, la 1445, ¿qué nos habla, no? Nos habla acerca de la identificación del contexto organizacional. Vamos, ¿qué es el contexto organizacional? ¿Y por qué tengo que ver el contexto organizacional si nos estás hablando de riesgos, ¿no? Entonces, para poder hacer el análisis de riesgos, ¿no? Primero debemos saber cuál es la realidad de nuestra organización, basándonos en ciertas metodologías, ¿no? Entonces, la realidad de mi organización es tal cual, ¿no? En tal área, con tal persona, con tal colaborador, con tal cliente, ¿no? La realidad de mi empresa tiene pues debilidad en el sector político, por esto, otra cosa, ¿no? Tiene debilidad o tiene fortaleza en el sector económico, en el sector social, tecnológico, ¿no? Es muy bueno, cumplimos con todos los requisitos legales aplicables a nuestro servicio. Entonces, por eso es importante la identificación del contexto organizacional. En el mundo, vamos a decir así, hay muchas metodologías en las que se pueden pues, utilizar para poder analizar la realidad de la organización o el contexto de una empresa. Una pues, metodología muy conocida que se usa bastante, por ejemplo, es la metodología FODA, ¿no? Donde analiza, pues, perdón, el contexto interno y el contexto externo de la organización, ¿no? En el contexto interno de la organización, el análisis FODA analiza lo que son las debilidades, ¿no? Basándonos o basándose en un aspecto negativo de una situación interna y actual que tiene la organización, ¿no? Y también, pues, analiza las fortalezas, ¿no? Y basándose en los aspectos positivos. Entonces, muchas de las veces, ¿no? Hay que ver bastante con ojos de oportunidad de mejora cuando hablamos de debilidades, ¿no? Porque si vamos a ver en el tema de que, bueno, mi organización es débil y no planteo acciones, entonces, pues, no es necesario hacer la identificación, ¿no? ¿Por qué no es necesario en ese caso, ¿no? En esa casuística? Porque obviamente la identificación del contexto organizacional la realizamos con el objetivo de mejorar nuestra empresa, ¿no? Teniendo en cuenta el análisis de riesgos que hemos pues identificado como personas gestores del sistema de gestión, ¿no? Conocedores y expertos en lo que es la materia de los riesgos, ¿no? Las metodologías que hay que utilizar, ¿no? Entonces también no analiza lo que es el FODA, el análisis externo de la organización. Cuando hablamos del análisis externo de la organización, hay que tener en cuenta pues de que ve el tema de las amenazas, porque las amenazas son externas, ¿no? La amenaza es un aspecto negativo del entorno exterior y también hay que tener en cuenta su proyección futura. Es decir, esto, por ejemplo, aplicado al sector económico, esta crisis, ¿no? Que sube el dólar, ¿en qué me impacta? Yo como empresario importo, exporto productos o solo importo, produzco y vendo, ¿no? Entonces, sí me impacta porque produzco en base a lo que yo traigo del extranjero. Entonces, ¿en qué me va a impactar en mis costos, no? Y el riesgo, pues el riesgo ahí sería, pues, de que el aumento de precios. Número uno, el aumento. Yo tengo que aumentar los precios porque mi utilidad va a bajar si no lo hago, pero ahora también me genera otros subriesgos, ¿no? ¿Cuál es el otro riesgo, no? De que se pierda mis clientes, varios de mis clientes se vayan, ¿no? ¿Y por qué se van a ir mis clientes? Por el tema de que justamente les estoy aumentando el precio. ¿Y por qué les aumento el precio? No porque yo quiero, ¿no? Sino pues porque obviamente hay una crisis con el tema del dólar, el costo.
Y como yo importo y necesito importar, que es mi materia prima la que importo, o parte de mi materia prima, obviamente se va a ver reflejado, pues, en el costo final del producto, ¿no? Entonces, de esa manera voy analizando punto por punto, ¿no? Tanto de manera interna como de manera externa, ¿no? La realidad de mi organización, ¿no? O las tendencias. Por ejemplo, hay el tema de tendencias que puedo aprovechar, o hay tendencias también que me pueden, pues, afectar como organización. Y eso, pues, bastante depende de, pues, de la realidad de la tendencia, qué tipo de tendencia es, ¿no? Y, pues, cómo impacta con la realidad de mi organización, con mis operaciones, ¿no? Entonces, y también las oportunidades, ¿no? Entonces, los riesgos básicamente, mayormente salen, pues, mayormente digo, no salen de las debilidades, no mayormente, ¿no? O de las amenazas, ¿no? Entonces, pero también pueden salir las oportunidades y fortalezas, ¿no? Que derivan, pues, de ciertos riesgos, pero va, como repito, a depender de la casuística, de la realidad de tu empresa, de lo que hayas identificado, ¿no? Obviamente hay metodologías que ya las vamos a ver, ¿no? Vamos a la siguiente PPT, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿no? De lo que es el FODA. A ver, un momento, por favor. Ya, disculpen, ¿no? Vamos a ver, pues, el FODA, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Miren, esta es una empresa dedicada al rubro, pues, de lo que es la seguridad privada. Entonces, esta empresa que está dedicada al rubro de seguridad privada, pues, ha identificado sus fortalezas, sus debilidades, sus amenazas, ¿no? Entonces, esta empresa dice, ¿sabes qué? Como fortaleza tengo experiencia en el rubro y tengo respaldo de asesores, ¿no? Asesor legal, asesor contable, ¿no? Asesores externos que me apoyan con todo mi gestión y pues le dan el soporte que la empresa necesita para llevar a cabo pues mis actividades demostrando pues un nivel de eficiencia y calidad a mis clientes, ¿no? Entonces él ha puesto su fortaleza tal cual, ¿no? Entonces otra fortaleza que he identificado pues que la empresa está legalmente constituida, cumpliendo con las normas establecidas por los entes fiscalizadores, ¿no? Y ha mencionado, mira, yo cumplo con el tema de la SUCAME, yo cumplo con el Ministerio de Trabajo, también cumplo con la SUNAFIR, ¿no? O sea, todos mis colaboradores tienen, les entrego los EPP, se hace sus EMOS, están con su carnet de identificación de la SUCAME, los que tienen arma, pues su permiso de portar arma y, ¿no? Y también ha puesto, pues, que tiene personal competente y comprometido, ¿no? Sin embargo, también ha identificado sus debilidades, ¿no? Dice, mira, ¿sabes qué? Una de mis debilidades como empresa es que hay deficientes capacitaciones en lo que es seguridad patrimonial, ¿no? Lo que son planes de acción, entre otros referentes al rubro de la empresa. Entonces, si bien es cierto, tengo por un lado personal competente, ¿no? Porque puede que tenga un buen CV, el personal competente, lo haya adquirido en otras empresas de seguridad, se haya capacitado por su cuenta, pero internamente yo como empresa tengo las capacitaciones o no, no las tengo. No tengo deficientes, por ahí una que otra, ¿no? En seguridad patrimonial, básicamente, ¿no? Planes de acción, cómo actuar frente, ¿no? A emergencias en security, ¿no? Entre otros referentes al logro de la empresa, ¿no? Y el tema de deficiente seguimiento al mantenimiento preventivo también de la infraestructura, siendo principalmente el correctivo. También han identificado eso, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Solamente, pues, cuando las máquinas que tenemos, las armas, ¿no? Los equipos tecnológicos de repente que tenemos, porque es parte de la infraestructura, según las normas, ¿no? Es, pues, no se le hace un mantenimiento preventivo para prevenir fallas a futuro, ¿no? Lo que normalmente hacemos acá, pues hacemos el mantenimiento correctivo, o sea, cuando se malogra, lo atendemos. Entonces, de esa manera han ido identificando, ¿no? Y entonces, y esto que les estoy comentando, pues ya a lo último van a hacer ustedes un taller, ¿no? Vamos a ver si nos alcanza el tiempo, si no lo dejamos para la casa, ¿no? Donde pues van a identificar, ¿no? El tema, pues, ¿no? Ya les comentaré más a detalle cuando lleguemos a la PPT, ¿no? Entonces, ¿no? Y también pues han identificado que no había un mecanismo establecido para medir el nivel de satisfacción del cliente referente al servicio brindado, ¿no?
Listo, entonces, ¿no? Lo van a tener en las PPTs para que ya ustedes lo puedan revisar, pues, más a detalle, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente PPT, ¿no? Listo. Por una parte, ya habíamos visto, pues, de que necesitamos hacer un FODA, ¿no? O algún análisis, perdón, de la realidad del contexto, partiendo de un análisis interno y externo, y que podemos utilizar el FODA, ¿no? Es decir, no es obligatorio utilizar el FODA, no es obligatorio, hazme el análisis de riesgo, ¿no? En base, pues, a la realidad de tu empresa. Eso es lo que se busca, la realidad de tu empresa, ¿no? Las debilidades que tiene una empresa para poderlas atacar en base a la gestión de riesgo, que ya vamos a ver su metodología, ¿no? Entonces, esto les dejo claro desde ya para que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, si alguna oportunidad ustedes hacen un trabajo de riesgos en una empresa, ¿no? Y les hacen esta consulta, ya saben, ¿no? Pueden utilizar otro, ¿no? Porque de repente se chocan con una empresa que tiene otra metodología o quiere que utilice una metodología diferente, ¿no? Ustedes ven, obviamente tienen que ver como gestores su aplicabilidad y el cumplimiento, ¿no? Y si cumple estas dos cosas, genial, adelante, ¿no? Otra cosa también que nos dicen las normas en el 4.2, ¿no? Porque el FODA habla, pues, el análisis del contexto habla en el 4.1, la 9000, la 45, la 14, la 37. Y lo que habla en el 4.2 es acerca de la comprensión y expectativas de las partes interesadas, ¿no? ¿Y quiénes son mis partes interesadas? ¿No? ¿Qué dice? ¿No? Dice, es importante que la organización tenga en cuenta, ¿no? Las características de sus trabajadores. Mira, aquí me identifica una parte interesada, ¿no? Y aquí lo enfoca bastante a seguridad, lo enfoca a la norma 45001, ¿no? Dice, oye, mira, ¿no? Ten en cuenta las características de tus trabajadores, ¿no? Y cómo es que esas características propias de esos trabajadores pueden afectar, ¿no? Sus necesidades y sus expectativas, ¿no? Ahora, partiendo de que las necesidades de la persona, ¿no? O del trabajador son, pues, de obligatoriedad cumplir cuando hablamos, pues, de que si la empresa tiene, pues, implementada una norma, ¿no? Cuando no la tiene, pues, es de carácter obligatorio cumplir, pues, el tema de que las que se amarran con los requisitos legales, ¿no? Y expectativas. Las expectativas, pues, eso sí no es obligatorio cumplir, ¿no? Y normalmente no se amarra con requisitos legales, ¿no? Ajá. Ahora, hay que tener en cuenta también de que si tenemos la norma y la ISO 9001, que se enfoca bastante en la calidad del servicio al cliente, es decir, en la satisfacción de mi cliente, y por ahí, y esto les comento también para que lo tengan en cuenta, y de repente quizás en el contrato de uno de los clientes, ¿no? Indica, pues, ¿no? Tener una línea de carrera en tu organización, ¿no? Una línea de carrera en tu organización. Sin embargo, la realidad de tu organización es que tienes una organización no tan grande, ¿no? Tienes 9 trabajadores, digamos así, 9 trabajadores y 2 administrativos, ¿no? 11 trabajadores en total, ¿no? Y por lo tanto, el tema de los ascensos y eso, pues, ¿no? Y eso es una expectativa, ¿no? Que tienen algunos trabajadores, ¿no? Yo quiero trabajar en una empresa que tenga, ¿no? El tema, pues, de la línea de carrera, porque no quiero estar en una empresa donde siempre voy a estar, ¿no? En lo mismo. Quiero una empresa donde me capacite. La capacitación sí es una necesidad, ¿no? Y pues pueda yo, pues, no tener una línea de carrera, empezar, no sé, como, ¿no? Y ascender como operario y ascender como supervisor. Entonces, y sin embargo, pues no es, según la norma, ¿no? Inicialmente no es obligatorio, ¿no? Y tampoco, pues hay, pues, ¿no? Vamos a ver si hay un tema legal también por ahí, ¿no? Si no hay, pues entonces no es obligatoriedad, pero sin embargo, tengo la norma 9001 implementada y tengo un contrato con el cliente que me dice que como empresa yo debo, uno de los requisitos de mi cliente, requisitos, ¿no? Y eso sí es obligatorio cumplir, es que tenga una línea de carrera en mi empresa. Entonces, ahí sí cambia ya el tema. Lo voy a tener como expectativa, sí, pero lo voy a tener que cumplir, lo voy a tener que evidenciar, ¿no? Listo, entonces, ahora, ¿qué me dice más? Dice, los diferentes géneros y grupos de edad pueden tener necesidades muy diferentes a los demás, ¿no? Entonces, tu necesidad puede ser muy diferente a la necesidad de tu compañero, ¿no? Si tu compañero de repente, pues, no tiene de repente una mano, de repente la mano derecha no la tiene, ¿no? Entonces la necesidad de tu compañero, partiendo desde el ejemplo que le estoy dando, es diferente
a tu necesidad que tienes, ¿no? Los miembros completos, ¿no? Porque tu compañero de repente sufre un accidente, ¿no? Entonces, esto ya cambia el impacto de la necesidad y es lo que te dice, pues, ¿no? Y ten en cuenta, pues, las expectativas. Para poder hacer el análisis de riesgo, también debes tener en cuenta no solamente el FODA, que es lo que estamos viendo en la pantalla, sino también la comprensión y expectativa de las partes interesadas, ¿no? Entonces, ¿no? Y eso va por un mundo inclusivo, como dice, pues, la imagen que está aquí, ¿no? Entonces, ya acá nos dice un ejemplo, ¿no? De grupos minoritarios, ¿no? Ejemplo, grupos étnicos, trabajadores con discapacidad física o mentales, trabajadores de género o sexualidad no tradicionales, ¿no? También tienen necesidades y expectativas que no siempre se reconocen o se comprenden, ¿no? Ahora, pues, con el tema bastante, pues, no sacan una, otra cosa, ¿no? El tema del mundo inclusivo por ahí, pues, no lo están un poco transversando, pues, ¿no? En algunos países. Entonces, hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Porque eso ya es parte social, ¿no? De mi análisis Pestel, ¿no? Ya, ya. Listo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está, ¿no? La parte interesada aquí, es, este hombre se está congelando, ¿no? Y el otro está muriéndose de calor, ¿no? Entonces, la parte interesada puede cambiar con el tiempo y puede depender del sector, la industria, la ubicación geográfica. Entonces, mi necesidad si estoy trabajando en un lugar muy frío, va a ser muy diferente a tu necesidad si estás trabajando en un lugar caliente, ¿no? Por eso, ¿no? Este el ejemplo. En el lugar caliente, de repente en la oficina, ¿no? Uno, pues, deseamos, ¿no? Como expectativa de los trabajadores que haya aire acondicionado, ¿no? Y sin embargo, pues no te va a pedir aire acondicionado la persona que está en 0 grados centígrados, ¿no? Él te va a pedir un calefactor, ¿no? Entonces, esas necesidades y expectativas dentro del rubro de mi empresa, de la realidad de mi empresa, son las que debo, pues, yo como gestor de riesgos aterrizar y decir, mira, esta es mi realidad de la empresa, ¿no? Con cada trabajador, con este grupo de trabajadores, con cada área. Estas son las fortalezas que están acá, ¿no? Estas son las debilidades, he identificado esto, ¿no? Este otro. Y en base a eso ya gestionas, ¿no? Entonces, aquí está en esta parte, pues, un ejemplo de las partes interesadas que puede haber para una organización, ¿ya? Para comentarles que si tienen dudas, consultas al respecto, pues, pueden levantar la manito o interrumpir durante cualquier momento de la clase para poder acceder a las dudas, ¿ya? Mientras más consultan, más aprendemos. Eso es muy importante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? El tema de la parte interesada, que son un socio es una parte interesada para la empresa porque le interesa que la empresa, ¿no? Esté bien, ¿no? Porque tiene sus requisitos también ahí, ¿no? Él tiene sus necesidades, si la empresa va bien, le va a entrar dinero, ¿no? Va, ¿no? Si es un socio, ¿no? Peor si es mayoritario, ¿no? La gerencia, de igual manera, ¿no? Siempre va a querer que la empresa vaya bien, ¿no? Si no, en un momento deja de ser gerente y deja, pues, de ingresarle, pues, lo que es dinero. Siempre va a querer que siempre haya mejoras, que haya más clientes, que se cumpla con los contratos, con las órdenes de servicio, con todo, ¿no? Los colaboradores. Y acá hay un ejemplo en la parte del costado, ¿no? Donde, pues, te indica, ¿no? Buenas noches, Isa Gamarra. Bienvenido a clase. ¿No? Donde indica pues el tema de el tipo de la parte interesada que se ha identificado, que la empresa ha identificado pues y su requisito, ¿no? Colaboradores, él quiere buen clima laboral, quiere que se le dicte capacitaciones, quiere que haya un tema del pago puntual de sueldos, de beneficios sociales, ¿no? Y esto es muy importante también el tema de las instrucciones claras, ¿no? Porque a veces yo como jefe le doy pues una instrucción no tan clara y luego pues la persona hace una cosa por otra. Y durante sus 8 horas de trabajo, ¿no? Avanzó del 100% que tenía que avanzar según mis expectativas, como su supervisor o como su encargado, como su jefe. Solo llegó a cumplir el 60%. ¿Por qué? Porque el 40% estaba mal, ¿no? ¿Y por qué estuvo mal? ¿No? Y ahí analizamos el tema de las instrucciones, no fueron tan claras de repente, ¿no? O no me entendió. Entonces, y por eso es que el colaborador dice, mira, instrúyeme de manera clara para poder ejecutar bien el trabajo, ¿no? Claro, por ejemplo, Isaac Gamarra nos dice, pues, ¿no? Para el interno es mejor el método AMOFI, que se puede comentar, ¿no? O sea, y muchas gracias, Isaac, por el comentario, muy apreciado, ¿no? Por tu participación, ¿no? Como les había comentado, hay muchas metodologías, ¿no? Que se pueden, pues, identificar según el tamaño de la empresa. Vamos a poner acá, pues, el tema, el,
el tema que está comentando su compañero, ¿no? De esa manera, pues, podemos, pues, mejorar, porque es mejor analizar de manera interna con el AMOFIC, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, una vez que identifiques cuál es la realidad de la empresa, puedes tomar acciones iniciales, y eso es parte de la planeación, ¿no? Es decir, para poder hacer un análisis de riesgo, hay cuatro cosas que debemos tener en cuenta, ¿no? Que viene, ¿no? Desde, pues, el ciclo Deming, ¿no? Planear, ser, verificar, actuar. Entonces, como personas gestores, nos vamos a planear primero qué métodos vamos a usar, cómo vamos a hacer, los procedimientos que vamos a incluir, la metodología, los instructivos, ¿no? La metodología de trabajo, quiénes van a ser los gestores de todo esto y cómo se va a hacer, ¿no? Para poder hacer bien, ¿no? O lo mejor, ¿no? Para la parte, para poder analizar. ¿Por qué les comento esto, no? Y la planeación es algo muy importante, ¿ya? Porque pues a veces no es el tamaño de la empresa, ¿no? Y utilizamos un método muchas veces muy engorroso para el tamaño de la empresa, ¿no? O donde tenemos que primeramente capacitar muchas horas al personal para que puedan aprender el método. Y nos toma más tiempo en la parte de ejecución, ¿no? Entonces, como es, ¿no? Un ciclo que se repite, ¿no? Es muy importante la planeación, ¿no? Y en la planeación vamos a ver, pues, si es que vamos a utilizar lo que es, pues, el método AMOFIC, ¿no? O el método de FODA que le estaba comentando, ¿no? Entonces, como esos hay muchísimos métodos, pues, que podemos aprovechar. Y todo va a depender de qué? De la realidad de la empresa, del tamaño de la empresa, de su realidad, ¿no? Los colaboradores todos tienen solamente secundaria completa. Esa es la realidad de mi empresa. ¿Cuál es el método más adecuado? ¿Y cuál es la metodología? ¿No? Porque una cosa es el método y otra cosa es la metodología. ¿Y cuál es el proceso, ¿no? Adecuado para poder, ¿no? De tal manera de que se puedan lograr los objetivos de la empresa, ¿no? Entonces esto es, pues, la identificación del contexto organizacional como parte interesada. Un ejemplo básico, base que podemos, pues, utilizar, ¿no? Vamos a la siguiente PPT, ¿ya? Ya, listo. Aquí había un taller, ¿no? Vamos a dejarlo para después, ya para que puedan absorber un poco más de conocimiento acerca de esto, ¿no? La parte interesada, por aquí hay un ejemplo, ¿no? Y parte también de lo anterior, ¿no? Un ejemplo un poquito más específico, el cliente, me dice, el cliente es su parte interesada, y aquí ya lo han desglosado, su requisito y su expectativa, ¿no? Dice, mira, mi requisito del cliente es que, pues, tú como empresa, como mi proveedor, cumplas el contrato o la orden de servicio vigente, ¿no? Tú como empresa, yo como tu cliente, quiero que tu organización cumpla con los estándares de calidad, medio ambiente, seguridad, de soborno, seguridad en la cadena de suministro. No me dice tal cual, ¿no? Entonces, ya con esos dos amarran muchas cosas, ¿no? Cumplimiento legal también que abarca el tema de seguridad, de soborno, seguridad de cadena de suministro. Si es que, por ejemplo, si es que le está pidiendo esto, mayormente, pues es un requisito de un cliente, ¿no? Que pues exporta, importa, ¿no? O la empresa como su proveedor también importa, y es un requisito que él tiene como parte de los controles para asegurarse de que tú, el producto que le brindes, pues le sea un producto pues de calidad, ¿no? Y controlado, y que no haya contaminación dentro de la seguridad, dentro de la cadena de suministro, ¿no? Y el tema pues también te pide, ¿no? Quiero que me brindes un producto o un servicio esbelto, o sea, full calidad, muy bonito, muy bueno en todos los aspectos. Un servicio que digas, pues, ¿sabes qué? Mañana a tal hora tienes los informes que me estás solicitando y mañana a tal hora el cliente tiene los informes, ¿no? Es un servicio esbelto. Vamos a hacer 2 reuniones durante la semana y durante la semana se ejecutan 2 reuniones. Esta es mi programación para cumplirte tal cosa o para ejecutarte tales trabajos o para entregarte tales productos y de acuerdo a mi cronograma trabajo, ¿no? Entonces, un producto o un servicio esbelto es lo que él quiere, ¿no? Otro requisito, por ejemplo, del cliente, que han identificado aquí como ejemplo, ¿no? Que el personal de apoyo esté altamente calificado y capacitado para llevar a cabo procesos dentro de su organización. O sea, quiere decir que el proveedor que este cliente tiene, ¿no? Es decir, la empresa, ¿no? La empresa también hace visitas, ¿no? Y me imagino que es un tema de mejora de procesos que hace en su organización o algo que tenga que ver con procesos, auditorías, no sé,
¿no? Entonces, el cliente quiere que si tú, empresa X, me mandas a una persona, tiene que estar altamente calificado, ¿no? Sea quien sea, tiene que demostrarme ¿no? que está altamente calificado y que esté capacitado para llevar a cabo esos procesos o esos trabajos dentro de mi organización. Que no me mandes, pues, una persona con poca capacitación, poca experiencia o que no cumpla de repente ciertos criterios necesarios para poder brindar el proceso o el producto o el direccionamiento de la empresa, ¿no? Dentro de la organización, ¿no? Listo, ¿no? Entonces, y también tenemos sus expectativas, ¿no? La expectativa del cliente, ¿no? Ah, también antes de pasar a la expectativa, ¿no? Que se cumplan los requisitos legales aplicables, ¿no? Es decir, todos los requisitos legales quiero que cumplas, los que aplican para tu sector, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿yo como empresa qué tengo que hacer para cumplir estos requisitos? ¿No? Pero, pues, no es el tema de la capacitación, vamos a ver el tema de riesgos, ¿no? Teniendo en cuenta estos requisitos, teniendo en cuenta estos análisis, ¿no? Y pues la expectativa, ¿no? Dice que siempre se disminuyan los precios del servicio o del producto brindado. Su expectativa de todo cliente, ¿no? Porque si le disminuyen los precios, obviamente pues le va a tener que quedar más utilidad al cliente. Y el cliente también va a tener más temas ahí para poder pues dar un precio, pues si es que es un producto de compra y venta, va a tener más nicho del mercado, ¿no? Más participación del mercado por ese tema. ¿Ya? De la misma manera, pues hay requisitos y expectativas para cada una de nuestras partes interesadas, de proveedor, colaborador, todo lo que hemos visto en la parte anterior, incluso más, ¿no? Todo va a depender del rubro de la empresa, de la realidad de la empresa. Continuamos con la siguiente PPT, ¿no? Y pues vamos a ver el tema de la matriz, ya entramos al tema de la matriz de gestión de riesgos y oportunidades, ¿no? ¿Y cómo es esto, no? Y ahí viene el tema de que, según estas normas que están viendo, la 9014, ¿no? Hay que analizar el tema de, pues, las partes interesadas, sus expectativas, y de acuerdo al análisis del contexto de la empresa, la realidad de la empresa, ¿no? Vamos a hacer, pues, el análisis de los riesgos y oportunidades, ¿no? Ya vamos a conocer esta metodología, ¿ya? Este es el procedimiento de una empresa, es un procedimiento real de una empresa, ¿no? Y pues vamos a leerlo para que puedan pues tener conocimiento de cómo esta empresa pues gestiona, ¿no? El tema de sus riesgos y oportunidades. No dice que primero es necesario contar con la matriz FODA. Para ellos es necesario contar con la matriz FODA y la parte interesada, ¿no? Que previamente han sido elaborados con los dueños del proceso. Mira, ellos utilizan, por ejemplo, la metodología, ¿no? De que cada dueño de proceso elabore o identifique sus debilidades, ¿no? Pero no es el único método, ¿no? El análisis de riesgo se puede utilizar de varias maneras. Ustedes pueden hacer, por ejemplo, esto que ellos identifiquen y luego ustedes pueden ir a cada área a identificar estos riesgos, estas debilidades o estas fortalezas a partir pues de entrevistas, a partir de inspecciones, ¿no? O a partir de auditorías también, ¿no? Porque pues ahí van a ver, ya más adelante vamos a ver algunas casuísticas que les voy a presentar, ¿no? Donde se han hecho pues, se han aplicado más de una metodología, ¿no? Listo, ¿no? Entonces dice que el coordinador del SIG, en esta empresa tienen un coordinador del Sistema Integrado de Gestión, convoca una reunión a todas las áreas, incluida la gerencia, ¿no? Para analizar las matrices mencionadas. O sea, hacen uno solo, pues, ¿no? Y analizan, ¿no? Y dicen, ¿no? Bueno, las actividades 2, 3 y 4 se realizan durante la reunión, ¿no? Imagino que es la 2, 4 y 5. Los dueños de los procesos determinan los riesgos y oportunidades, para los cuales deben considerar las cuestiones referidas en la matriz FODA y la matriz de parte interesada, lo que les estaba comentando, ¿no? Debemos considerar ello, porque si es que esa fue mi metodología, ¿no? Entonces tengo que considerar lo que he colocado, ¿no? Si utilicé otra metodología, como el método Moffitt, que nuestro compañero nos estaba comentando, debo utilizar esa metodología para poder no considerar lo que son los riesgos y las oportunidades, ¿no? Los dueños de los procesos proponen y seleccionan acciones para abordar estos riesgos. Es decir, se hacen en conjunto, miren, no esta se hacen en conjunto, identificados en el punto anterior. Y el coordinador del SIC mide la eficacia de las acciones planteadas según el anexo 1. Hay un anexo, me imagino que es parte de la metodología, con el objetivo de verificar si las acciones ayudaron a la organización a minimizar los riesgos y aprovecharlas
oportunidades, ¿no? El grado de eficacia de las acciones se mide, miren cómo se mide el grado de eficacia, es decir, mi acción que implementé fue eficaz o no fue eficaz, ¿no? Porque no todas las acciones pueden ser eficaces. Se mide en base a la disminución del riesgo y oportunidad, como resultado de la evaluación residual, ¿no? Es decir, hago mi análisis de riesgos, me va a dar una ponderación, sale de repente alto, un número quizás, si es que ese fue el método, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues, ¿no? Hago lo que es la verificación, ¿no? Listo, ¿no? Se mide la evaluación residual, que quiere decir que después de que hago esto, ¿no? Me tiene que salir con las acciones que yo he planteado, me tiene que salir una ponderación menor, ¿no? Si ya me salió rojo en la evaluación inicial, ¿no? En la evaluación final, después de la eficacia, de la verificación de la eficacia, debería salir amarillo, verde, debe bajar. Si no baja el riesgo, ¿no? Quiere decir pues que pues, no ha sido eficaz las acciones que he planteado, ¿no? Los dueños de proceso llenan el acta de reuniones del sistema integral de gestión. Es una empresa que pues como necesita tener evidencias, llena el acta de reuniones donde se completa tales campos como el asunto, hora de reunión, el tema tratado, no para conservarlo como evidencia de la reunión que se ejecutó según lo planeado, ¿no? Llegada la fecha límite de la implementación de cada acción, el coordinador del SIC se reúne con el dueño de proceso y verifica si se cumplió la aplicación. ¿Ya? Tiene que verificarse si se cumplió o no lo que han dicho que van a hacer, ¿no? Y si se cumple, se pasa al punto 11, ¿no? Caso contrario, se regresa, ¿no? Al punto 9. El dueño del proceso es responsable de la implementación, el dueño del proceso que es responsable de la identificación, establece una nueva fecha y se le comunica al coordinador del SIC, ¿no? El coordinador del SIC registra la nueva fecha límite en el formato, ¿no? Matriz de riesgos y oportunidades y luego verifica la eficacia de acuerdo al anexo 1 en la matriz, terminando de esta manera el proceso. No es un proceso general, es un proceso que ha hecho la empresa teniendo en cuenta una metodología de gestión dentro del análisis de riesgo y ha tenido en cuenta ese procedimiento, ¿no? Aquí tenemos pues una matriz ya elaborada de riesgos y oportunidades, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? ¿Sabes qué? De la fuente, cuando hablamos de fuente FOD y fuente de partes interesadas, es de dónde viene mi análisis, ¿no? Dice, mira, de mi FODA viene de la debilidad 3, ¿no? La D para ello significa debilidad, oportunidad, fortaleza, ¿no? Viene de mi debilidad 3 y afecta a mi parte interesada, pues a la S5, ¿no? Que está con el código S5. Me imagino que es el cliente porque habla del cliente, ¿no? Y dice, pues, ¿no? Descripción del riesgo, riesgo 1, que es el código 1, cliente se incomoda o devuelve los productos por inconformidad. Entonces, ¿qué tanta probabilidad hay que ocurra que mi cliente se me devuelva los productos por inconformidades? ¿No? Y eso va a depender bastante de mi debilidad. De acuerdo a mi debilidad, yo digo, pues, mira, hay bastante probabilidad. Si hay bastantes productos inconformes, tenemos un registro de inconformidades garrafal durante el mes anterior, ¿no? De salidas no conformes del proceso productivo. Entonces, hay bastante ocurrencia, entonces, pues, hay bastante probabilidad, va a ser alto. Y si decimos lo contrario, no, no tenemos inconformidades casi, no hay mucha probabilidad de que ocurra eso. Sí existe el riesgo, pero no hay mucha probabilidad. O no hay probabilidad, hasta ahorita nunca un cliente ha devuelto, ¿no? Algún producto, ¿no? O solamente devolvió una vez en los últimos 6 meses, ¿no? Entonces hay poca y baja, no le ponemos baja. Y el impacto alto, ¿no? O sea, si es que devuelve, ¿qué tanta me impacta? Si me devuelve de repente, ahí lo están mirando alto, ¿no? De repente un tema el marketing boca a boca, que es importantísimo, ¿no? Entonces él va a ir a decir que no lo han atendido bien, de que hay un producto en mal estado, que ha tenido que devolverlo, ¿no? Listo, ¿no? Entonces por eso es el que el impacto es alto. Entonces cuando mido ya mi probabilidad por el impacto, me da que el resultado es moderado, ¿no? Tengo un resultado moderado en el que pueda dar, ¿no? Dentro de mi metodología también puedo establecer qué probabilidades, ¿no? Qué evaluación de riesgo ¿no? Voy a atacar, ¿no? Si voy a atacar a todas, o voy a atacar pues solamente las moderadas y las altas, ¿no? Deberían atacar las moderadas y altas. Las bajas, pues, a decisión de la empresa. No es que, pues, debe sí o sí atacarlas, eso a decisión de la empresa, porque, pues, tu impacto de evaluación de riesgo es bajo. Entonces, mayormente tu probabilidad de ocurrencia y tu impacto es bajo.
¿no? Pero si aún así quieres mejorar, quieres adelante, bienvenido sea, toda mejora es bienvenida, ¿no? Listo. Entonces, aquí, ¿qué acciones han implementado? Dice que han incorporado un plan anual de capacitación, incluyendo temas para elaboración de comidas, bases y bebidas. Miren, aquí pues se puede ver que es una matriz de análisis de gestión de riesgos y oportunidades de una empresa pues que pues elabora lo que son comidas, bases incluso, ¿no? Bebidas. Y luego tiene la parte de verificación de su cumplimiento, ¿no? Porque hay una fecha límite al costado, ¿no? La han puesto para el 5 del 3 del 2022. Debe ya estar incorporado ese plan anual de capacitación, ¿no? Y debe incluir esos temas, ¿no? Entonces, se verifica, mire, el 7 del 3, ¿no? O sea, 2 días después de la fecha límite, ¿no? Se ha verificado que ya se cuenta con este plan, ¿no? Implementado, sí. Ahora se evalúa la evaluación residual, ¿no? Tu metodología puede ser, ¿sabes qué? Mi evaluación residual puede ser un mes después, puede ser en el mismo momento. La probabilidad de ocurrencia ya teniendo pues estos controles adicionales, ¿no? Por ejemplo, acá es bajo, va a seguir siendo bajo, y el impacto de repente, ¿no? Aquí han puesto que es medio. Entonces, si no ocurre, de repente bajo el impacto, ¿no? Ellos han tenido que evaluar para poder ver por qué han puesto medio, ¿no? En este punto, ¿no? Y la probabilidad, la evaluación del riesgo residual es bajo según su metodología. Entonces se puede decir de que pues el método aplicado sí ha sido eficaz, ¿no? ¿Y por qué ha sido eficaz? Porque pues ha bajado su impacto residual, ¿ya? Entonces, de la misma manera, por ejemplo, hay un riesgo, el riesgo 2, ¿no? Donde pues hay un tema de que el cliente reclame por un producto mal estado. Ya sabemos que es una empresa de comidas, ¿no? Que elabora comidas, bases de vida. Entonces hay un problema, aquí hay un riesgo de que el cliente reclame por un producto en mal estado, no sea que esté malogrado. Y miren, su probabilidad de ocurrencia aquí es alta. ¿Y por qué es alta su probabilidad de ocurrencia? ¿No? De repente, pues, han tenido ya varios reclamos, o si es que no han tenido reclamos por ese tema, quizás sus controles dentro, pues, de la parte, pues, del control inocuo de la comida, no se hace o no se tienen bien ejecutados estos controles, o se tienen parcialmente o no se tienen. Entonces, para ellos, su probabilidad, según su realidad de la empresa, es que la probabilidad de ocurrencia sea alta, ¿no? De la misma manera, ¿no? El tema del impacto, o sea, de que el cliente reclame por un producto que esté en mal estado, pues imagínense, ¿no? Puede incluso, pues, pedir, ¿no? El tema del libro de reclamaciones, ¿no? Y luego si el libro de reclamaciones se va a derivar de la distancia, ¿no? Que necesaria, si es que es, pues, un tema, pues, ¿no? De acuerdo al reclamo presentado por el cliente, ¿no? Entonces, pues, es un tema, pues, que se debe tener bastante en cuenta. ¿No? Y también el tema está de las acciones, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Del kilómetro 88 al 101 vamos a trasladarlo en un cooler con hielo para evitar la descongelación del producto. Ah, y entonces aquí su debilidad es que de repente no tienen un tema, rompen la cadena de frío. Entonces, a romper la cadena de frío, porque la norma te da, ¿no? La resolución ministerial aplicada para el tema, pues, del producto inocuo, te da, pues, que hay una temperatura adecuada, pues, que debe mantenerse para que se evite la proliferación de, pues, de lo que son bacterias, microbios, son microorganismos patógenos que finalmente te pueden causar daño o pues puede hacer que el producto se descomponga, ¿no? Entonces, como no es muy lejos, 88 al 101, estamos hablando de 15, un poco menos de 15 kilómetros, no van a comprar un cooler con hielo, ¿no? Para evitar la descongelación del producto. Entonces van a sacarlo de manera inmediata, colocarlo, llevarlo al otro local, ¿no? Y pues sacarlo y meterlo a la congeladora respectiva, ¿no? Entonces, ¿cuál es la verificación de su cumplimiento? Porque aquí la plantearon, ¿no? La fecha límite para el 25 de octubre, ¿no? Del 2022, ¿no? Entonces podemos ver de que se ha verificado que aún no se cuenta, ¿no? No se cuenta con un cooler para el traslado de proteínas. O sea, a pesar de que ya se puso la acción a implementar, de que ya se dio la fecha, de que ya se asignó un responsable, que de repente sería algo bueno a aumentarle en esta matriz, ¿no? Que estamos viendo, ¿no?
A pesar de eso, pues todavía, a pesar del riesgo de probabilidad de impacto es alto, no se ha comprado, ¿no? Entonces no podemos en este caso evaluar el riesgo residual, no, no podemos evaluarlo porque obviamente no ha sido comprado, pues, ¿no? Listo, ¿no? Entonces un ejemplo que les puedo dar, vamos con la siguiente PPT, ¿ya? También pues me comentaron, ahorita vamos a terminar con la metodología, ya me comentaron de que pues en la clase anterior no se logró terminar todas las PPTs, entonces como parte de la calidad de nuestro servicio, pues se necesita que se concluya con las capacitaciones programadas de acuerdo, ¿no?, al brochure, ¿no? Si es que no se ha terminado, pues hay que terminarlas. Entonces vamos a terminar nosotros con la metodología, ¿no? Y pues van a terminar las PPTs faltantes. Y entonces, la otra clase nos vemos una hora, ¿no?, para poder terminar lo que faltaría de hoy, ¿ya? ¿Listo? ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Ya? Entonces, vamos a ver el tema de gestión de riesgos y oportunidades, ¿no? No se terminó con, faltaba el tema de la metodología de IPER, ¿ya? Entonces es importante que lo vean, ¿ya? Para que no se quede ningún tema en el aire, ¿no? Gracias, Francis. Entonces, y esta es la metodología que ellos han implementado, ¿no? Dicen, mira, cuando es oportunidad y cuando es riesgo, ¿en qué momento voy a marcar alto, no? Cuando es bastante factible de aprovechar mi oportunidad con los recursos que mi organización tiene, con el presupuesto que mi organización tiene, pues es alto, ¿no? El aprovechamiento cuando hablamos de oportunidad, ¿no? Y cuando hablamos, pues, de riesgo, ¿no?, es altamente probable. ¿Cuándo es alto? Cuando es altamente probable que el riesgo se materialice, ¿no? Que el riesgo se materialice, ¿no? Entonces, y otro, ¿no? Dice, en oportunidad, cuando es media, cuando la dificultad de aprovechar, la dificultad para aprovechar la oportunidad es moderada. O sea, puede que sí, puede que no, puede de que en algún momento nos falten los recursos. Vamos a implementar de repente un tema, ¿no?, para que los chicos entren a capacitarse de manera virtual, ¿no?, con un esquema, ¿no?, que sigue, pues, ¿no? Y se capacitan. Pero ¿cuánto nos cobran? No, no sé, nos cobran 10.000 soles, ¿no? Y el pago solamente se va a hacer en 2 meses, 5.000 cada uno. Pucha, tenemos para un mes, el otro mes quizás, pues, quizás no vamos a tener, ¿no? O sea, es medio la probabilidad, ¿no? Según el ejemplo que les estoy dando. Entonces vamos a buscar otro proveedor de repente, ¿no? O vamos a hacer de repente que sea en 3 meses, o que la primera cuota ni la segunda se divide en dos, ¿no? Entonces, es parte de, pues, la realidad de la empresa, cómo aprovechar tu oportunidad. Y el riesgo, ¿no? ¿Cuándo es medio el riesgo, no? Cuando existe, ¿no? ¿No? Cuando existe una probabilidad moderada de que se materialice el riesgo, ¿no? De repente, pues, este colgante, si hablamos de seguridad de la 45001, este colgante, pues, está roto ya hace buen tiempo, ¿no? Entonces, y pesa, y está, pues, a 2 metros, mire, ese es el riesgo de caída de objeto, le puede hacer daño a la persona, ¿no? Le hace daño si se cae a una persona, obviamente le va a hacer daño, ¿no? Entonces, puede que se caiga, puede que no, es medio, ¿no? O sí, mira, está súper roto, hay que bajarlo de salto, ¿no? Y el tema de cuándo la probabilidad, ¿no?, es baja, ¿no? Cuando no es factible aprovechar una oportunidad, es muy costoso, es demasiado engorroso, no se tiene la capacidad todavía para poder entender el cambio, ¿no? Entonces hay que establecer otras acciones, ¿no? Si es necesario para mejorar la empresa y si, por ejemplo, ¿no?, hay acá pues algún dueño, algún gerente de una empresa, pues mi recomendación y para todos en general sería pues de que en ese caso pues hay que establecer acciones, pues, ¿no?, un poco distinto, no atacando para aprovechar la oportunidad, sino para atacar otros aspectos que hagan de que mi oportunidad sea aprovechable en un futuro cercano, de repente en 3 meses, en 4 meses, ¿no? De repente si es un tema financiero, perdón, establecer un tema de ahorro a corto plazo, ¿no? O ver estrategias de prestas. Estamos no atacando directamente a la oportunidad, pero pues atacamos a otras acciones que son importantes para poder aprovechar, ¿no? Sí, Francis, sí. Estamos aquí, en esta parte de acá, ¿no? Esta es la probabilidad, ¿no? Si pueden ver el cursor, ¿no? El cursor en la pantalla, ¿no? Entonces, esta es la probabilidad, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, que cuando la probabilidad es baja, ¿no? Cuando es una oportunidad, ¿no? Se tiene en cuenta esto, ¿no? ¿Cuándo voy a marcar baja? Cuando, según la oportunidad, de acuerdo a la realidad de mi empresa, pues es poco factible, poco probable,
¿no? ¿Ya? ¿No? Entonces, y es baja pues cuando es muy poco probable. Por ejemplo, el riesgo, ¿no? No es probable de que suceda algo, no es probable pues de que se dé, de que haya una insatisfacción por el cliente, por estos controles que ya tenemos, por estas acciones, el personal está capacitado, tiene esto, tiene el otro, tenemos estos otros controles adicionales que no nos pide la ley, pero igual lo cumplimos, por un tema mejor, entonces es bajo mi riesgo, ¿no? Entonces es bajo mi riesgo ya, pues, ¿no? Entonces, bajo mi riesgo. No, no es mi obligatoriedad, ¿no? Plantear acciones, ¿no? Y hablamos de impacto, ¿no? Impacto. Ahora, ¿en qué casos voy a marcar un impacto bajo, ¿no? Y ahora estamos acá, chicos, estamos acá, en la parte de acá. Impacto bajo, un impacto medio, ¿no? O un impacto alto, ¿no? Entonces, ¿en qué casos voy a marcar? ¿No? Entonces dice, pues, ¿no? Dice, mira, cuando el riesgo es bajo, ¿no? Quiere decir de que voy a marcar solamente cuando el riesgo es bajo, cuando los efectos no deseados del riesgo son mínimos. No afectan al logro de mis objetivos. Y lo relaciona bastante con los objetivos del sistema integral de gestión, ¿no? Entonces, pero, ¿qué tiene que ver de repente algo por ahí, un riesgo? Se relaciona más con un tema gerencial, sí, pero el tema gerencial es parte de tus objetivos de tu gestión. Por eso se llama sistema integrado de gestión. Entonces, les comento esto porque, pues, es muy bueno tenerlo en cuenta, ¿no? De que también los objetivos de todo el sistema de gestión en realidad son los objetivos de la empresa. Incluso, pues, hay objetivos no solamente de la política, del sistema integral de gestión, sino también objetivos estratégicos, derivados también de, pues, de la misión y visión de la empresa, ¿no? De acuerdo al tiempo que el empresario, ¿no? Ha determinado para lograr esos objetivos, ¿no? Entonces, incluso hasta ese punto llega la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, y otros temas, por ejemplo, el tema de riesgo medio. ¿Cuándo ese riesgo medio, ¿no? De ocurrir el riesgo afecta de manera moderada a lo de los objetivos? De repente, no me impacta que el objetivo no se cumpla al 100%, pero de repente impacta con mi meta. Mi meta de repente es el 90% e impacta que mi objetivo baje al 80%, ¿no? Entonces, pues, o mi proceso, vamos a decir, mi objetivo, mi proceso, porque el objetivo, el resultado de mi objetivo, ¿no? Está amarrado con los procesos o la manera de trabajar de la empresa. Entonces impacta, ¿no? Entonces impacta de manera moderada. Es alto, ¿por qué? Porque, pues, sí, me baja el 50%, mi objetivo. No me deja avanzar, ¿no? Si el objetivo es alto aquí, acá cierran el local, ¿no? Si hay una denuncia, cierran el local. Hay una multa por más de 20.000 soles, 20.000 dólares, ¿no? Se cierra el tema de las importaciones, porque no cumple eso. Es alto, ¿no? Y cuando, con el tema de la oportunidad, ¿no? El impacto es bajo cuando el aprovechamiento de la oportunidad implica una mejora mínima, ¿no? Entonces es mínimo la mejora de la oportunidad. Entonces, como es mínima la mejora, pues no es bajo su impacto, ¿no? Y cuando es medio, ¿no? Cuando pues la oportunidad ayuda a alcanzar moderadamente, ¿no? O sea, es lo contrario de lo que me genera el riesgo, ¿no? Moderadamente los objetivos de la empresa. Y cuando es alto, cuando el aprovechamiento de las acciones de esta oportunidad es de gran impacto para mejorar el sistema integrado de gestión o los objetivos del sistema de gestión de la empresa, incluyendo, pues, influye significativamente en eso, ¿no? O sea, tiene un buen impacto. ¿Ya? Entonces, aquí alguna duda, alguna consulta para poder absolvérselas antes de pasar a la siguiente PPT. Ya creo que vamos terminando la parte de hoy, ¿no? Ya vamos a continuar, ¿no? Entonces aquí, pues, ¿no? Este es un ejemplo, de acá han sacado, me imagino, ¿no? Aquí está, ¿no? Parte del personal operativo se encuentra poco capacitado para la elaboración de los procesos productivos. Eso les ha generado este riesgo, imagino. A ver, no, esta es otra, a ver, falla, la de tres, aquí está. Cliente se incomoda, devuelva los productos por inconformidades, o sea, que no cumpla, ¿no? ¿Y por qué los va a devolver? Pues porque la debilidad 3 de la empresa es que el personal se encuentra poco capacitado para la elaboración de procesos productivos, ¿no? O sea, pues, no, de repente tienen estudiantes, ¿no? Entonces, y acá está, pues, sus stakeholders o sus partes interesadas y los requisitos que ellos han identificado, ¿no? Ellos, pues, han identificado solo los requisitos, no las expectativas, pero es importante, ¿no? El tema de tenerlas en cuenta, ¿no? Entonces, esta es la gestión de esta empresa, ¿no? Lo han trabajado de esta manera y
el análisis de riesgo pues se ha identificado según lo que sale de las debilidades, las amenazas, las fortalezas de esto y de las partes interesadas. Entonces, ustedes pueden ver más ejemplos ya con estos dos cuadritos que están aquí, ¿no? Para que vayan analizando, así como hemos analizado juntos, ¿no? Hasta dónde nos hemos quedado, ¿no? Listo. Esto desde aquí vamos a hacerlo en la próxima sesión, ¿ya? Entonces, anótenlo, ¿no? Y tienen, bueno, van a tener en la próxima sesión, a ver un momento, por favor, ¿ya? Disculpen chicos, ¿ya? Entonces la próxima clase, y esto les va pues a aumentar un punto adicional en el certificado, ya van a plantear pues una situación real en su organización, ¿no? Y van a traerla en clase, ¿no? Como las PPT se les va a compartir, ¿no? Entonces van a tener pues la estructura para que puedan trabajar, ¿no? Entonces las personas que traigan van a tener un punto adicional en el certificado. Listo, a ver. A ver, un momento, por favor, para que pueda ver el cambio de docente. ¿Aquí tienen alguna consulta, alguna duda con respecto al tema que ya estamos tratando? Todavía falta ver más sobre este tema, ¿no? Y ya, pues, me imagino que con una hora sería suficiente la próxima sesión, como les había comentado, ¿no? Listo, chicos. Entonces, como no hay consultas, me despido por mi parte. Vamos a dar la bienvenida al ingeniero Osvaldo. A ver un momento para que pueda haber una proyección. Un momento. A ver, ingeniero Osvaldo, por favor, si puede compartir sus PPTs. Muy buenas noches, ingeniero Eric. Sí, sí, perfecto. Buenas noches con todos. A ver, ahorita voy a proyectar. Sí se logra ver, ¿verdad? Francis, sí, sí se ve, dice. Perfecto, bien. Perfecto, bienvenido nuevamente. El día de hoy, bueno, acá una demora, unas urgencias, recién he ido de viaje. Eh, el día de hoy vamos a continuar. Vamos a ver cómo se hace, cómo se elabora e implementa la matriz per se, ¿no? Vamos a continuar a cerrar el tema que queda pendiente para que quede aún más claro cómo se elabora esta matriz. Le voy a proyectar una matriz, al igual que la vez pasada, ahora un tanto diferente, ¿no? Que tiene otros aspectos interesantes serían de análisis de conjunto que lo podríamos revisar y puedan analizar si es que realmente les puede ser útil bajo la exigencia del sector que se maneja, ¿no? Nuevamente hay que tener en cuenta que la matriz I per se pues, se maneja bajo el marco legal y bajo la exigencia de la ley 2983, bajo el reglamento el decreto supremo sobre el reglamento 005, ¿no? La resolución ministerial 375. O sea, en este caso, ¿qué normativas entran en un I per se, ¿no? Primero, la ley, todas las protecciones de la ley que exige se van a incluir en la matriz, lo que exige también el reglamento, lo que cubre la parte de ergonomía o riesgos ergonómicos, que era 375, ¿no? La resolución ministerial. Eh, luego de ello, correcto, Guilén. Tenemos una intervención de Guilén excelente, de frente. Dice, buenas noches, la línea base y el IPRC son lo mismo, se diferencian el uno, sí, claro, la línea base, no, uno es base del otro. No, a ver, uno podría ser base del otro, sí. Podría ser para el que tú identifiques si hay o no. El estudio línea base es un diagnóstico inicial en el que en el que se va a determinar todos los requisitos que te pide la ley, ¿no? La normativa, en ese caso, el decreto supremo, la parte de ergonomía, y también todo lo que te pida el sectorial, no sé, agrario, hidrocarburos, minería, etcétera, etcétera, que esté alineado con esos requisitos que te pide, ¿no? O sea, tiene política, no tiene política, tiene reglamento, se aplica o no, si hay supervisor, etcétera, etcétera. Dentro de ellos se va a pedir una parte que es planeamiento de la gestión de riesgos, que es si cuentas con un IPRC o no cuentas con un IPRC. Si cuentas con un IPRC, tienes que colocar que sí cuentas y si evidencia si está actualizado con el código del documento, que sea rastreable, verificable, comprobable, ¿no? En este caso, pues,
Podría decirse que línea base es el estudio, el diagnóstico de línea de base es la base del I per se, no es la base para elaboración, sino podría ser digamos que una prebase para identificar si existe o no. Entonces, con el diagnóstico línea base, o como dice acá nuestro amigo Ile, con la línea base, el diagnóstico línea base, tú puedes identificar si, si hay o no hay. Si hay, entonces, y si no hay que ver, hay que elaborarlo, ¿no? Efectivamente, son dos cosas diferentes, pero una te puede llegar a identificar de manera general si existe o no existe, ¿no? Dice, yo lo tomaría como un checklist donde verifico qué es lo que tengo no claro. Es un checklist. Bueno, ya te vas al tema del diagnóstico en línea base. El diagnóstico en línea base sí es una lista de verificación, ¿no? Exactamente, es una lista de verificación, pero que ojo, la resolución ministerial 050 te lo da como ustedes lo pueden descargar, ¿no? En Google a cualquier momento, pero te lo da en blanco, una, dos, te lo da de manera básica, con lo que ellos, como una muestra, ¿cierto? Te lo da como una muestra. Ahora, a ese diagnóstico de línea base tú le puedes cambiar las variables, ¿sí me entiendes? O sea, lo que el contenido que tiene, tú le puedes poner o quitar, reemplazar por otros, que bajo el marco tú puedes revisar toda una ley, si cumples o no con los requisitos bajo este checklist, como dice, ¿no? Tú puedes ponerle, he visto checklists que dicen, cuenta con política de seguridad, si está publicada, y de ahí pasa, ¿no? O he visto otros diagnósticos que dice, cuenta con política de seguridad, otro está firmada por la máxima autoridad, el personal tiene conocimiento de que existe una política, está publicada en áreas visibles, ¿no? La profundidad de cada profesional es lo que le va a agregar como requisito a ese diagnóstico en línea base, ¿no? El que te da la resolución definitivamente sirve, pero como una guía, no es para que lo impriman y lo usen, sí lo pueden usar, pero en realidad hay puntos que escaparían y quedarían sueltos, ¿no? Hay que revisar bien ese diagnóstico que te da, hay que ir de la mano con la ley y con el sector. Por ejemplo, si es minería 024, tendría que poner la ley y ir amarrándolo con la 024, 023 de minería, para el caso que fuera minería, y puedan ir colocándole los artículos que quieren pedir, ¿no? Por ejemplo, en la ley, en el régimen general, te pide que tengas un comité de seguridad ciudadana del trabajo si pasas de 20, pero no te exige que tengas un reglamento del comité. En cambio, si vas a hacer un diagnóstico de línea base, es con este checklist, a una empresa minera vas a tener bastantes vacíos, ¿no? Bastantes huecos, bastantes observaciones, porque en el régimen de minería sí te dice, te habla del comité, pero aparte te pide que si cumples con el comité, te dice aparte, verificar si se encuentra de manera obligatoria con un reglamento del Comité de Seguridad del Trabajo. Entonces, por eso le digo, esas variables se manejan de acuerdo a la normativa. No para todas es igual. El nivel de exigencia cambia, el nivel de exclusividad, por así decirlo, cambia de acuerdo al sector, ¿no? Y sí, ¿no? Es un checklist. De manera general, verifica si tienes o no tienes, pero más que ir a la profundidad es adecuarlo a una exigencia de una ley sin dejar de lado requisitos importantes. Como le digo, lo que te pone la resolución que tú descargas allí, y eso que no se olviden, es un ejemplo, ¿no? Tú tienes que elaborar tu propio relleno, por así decirlo, y en pocas palabras, ¿no? Tienes que elaborar tu propio relleno de ese diagnóstico lineal, ¿no? ¿Qué es lo que tú vas a pedir de ese documento, ¿no? Según lo que tú leas que dice la ley. Todo lo que está ahí hay que escogerlo clave y colocarlo ahí como requisito, ¿no? Por cada apartado, ¿no? Eso es importante, ¿no? Así es, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, todo esa normativa como esta que está acá te va a servir, ¿no? Hay que tener en cuenta las normativas para poder identificar, por ejemplo, qué puesto es de alto riesgo, cuáles no, qué exámenes médicos o que afectan a un trabajador u otro de acuerdo al puesto de trabajo y de acuerdo a que está acá, por ejemplo, ¿no? Al listado de agentes físicos, químicos, a los factores de riesgo, ¿no? Ya, acá nos dice, nos podría dar un bosquejo de los pasos, documentos y materiales que debería seguir para actualizar e implementar el sistema de gestión de forma ordenada durante el desarrollo de su disertación. Ah, sí,
sí, claro. En realidad, eh, de acuerdo es que, como te digo, es diferente. De manera general, tendremos que ver qué tipo de rubro o sector es la empresa, ¿no? Por ejemplo, si es minería, por ejemplo, no aplican los mismos. Ahora, si hablamos de régimen general, no hay ningún problema también, ¿no? Pero varía, ¿no? Pues si te voy a dar régimen general, tendré que también darte los requisitos de régimen de minera y de otros sectores, por ejemplo, régimen agrario es otro sector, ¿no? Que también tiene sus propias exclusividades sectoriales, ¿no? Y hidrocarburos tiene otra también, ¿no? Pues son situaciones diferentes, ¿no? Pero se pueden adecuar, se puede dar. Sí les puedo dar el alcance también, claro que sí. Entonces, toda la normativa legal es importante, sí. Todas estas van amarradas, influyen en el IPRC también. Son referencia para dar respuesta a un control, ¿cierto? Son referencia para dar respuesta a un control. Un control generalmente está dado pues por, por controles ¿no? A ver si Felipe, hay un ruido por ahí. Ah, bien, listo. Entonces, todas esas normativas son importantes para que ustedes lo relacionen con sus medidas de control del IPRC y también para que ustedes puedan refutar o decir, mira, esto, hay que hacer esto porque acá lo dice así. Este riesgo de ruido, hay que hacer un control de ruido porque lo dice la resolución ministerial 374, por eso los agentes físicos, químicos, biológicos, en este caso ruido es físico, ¿no? Y debemos hacer, según la ley, como ahí arriba, un estudio de posición de condiciones ambientales o factores de riesgo físico. Y por lo tanto, ¿qué necesito hacer? En mi IPS pondré como control realizar, ¿no? Como un control administrativo, realizar un estudio de monitoreo de agentes, lo que tú determines ahí, ¿no? Si este trabajador en este puesto se ha puesto al ruido, al sol, a la vibración, tú pondrás ahí, ¿no? Biológico, etcétera, bajo una empresa tercera, que esta empresa esté certificada y esta empresa nos dé los resultados, la medición con equipos de medición calibrados y autorizados por INACAL, y se pueda, mediante ese informe, tú trasvasar esa información a tu registro que te da justamente la que está acá, la resolución ministerial 050, los formatos referenciales, ¿no? Entonces, cuando viene la zona filtra, va a decir, ¿has hecho monitoreo de agentes? Aquí en tu hiperseón dice, sí, se va a realizar, ok, dame tu formato, tiene que ser el de la RM050, ¿no? Entonces todo está, digamos, concatenado, todo está enlazado, ¿no? Es importante la base legal, no descuidar de acuerdo al sector. Hablamos y por eso es importante su participación, porque en diferentes donde ustedes trabajan, sería bueno que pregunten, ¿no? Para poder identificar los peligros, obviamente han habido guías de identificación, ¿no? Normalmente bajo el tema de capacitación se ha ido determinando específicamente los conceptos y dejando bien aplomados los conceptos de qué es un peligro, qué es un riesgo, qué es un factor de riesgo, para poder entender y diferenciar de manera correcta y dar el control adecuado, ¿no? Pero nunca se ha tenido pues una normativa o no hay una guía de identificación de peligros y valoración de riesgos, ¿no? Y siempre se ha tomado la OSAS 18001 y las guías en este caso las guías que son de América Central, como está la guía, por ejemplo, hay muy buenas, la de Colombia, tienes guías de Brasil que son muy buenas, ¿no? Tienes tienes tiene normativa chilena que es muy buena también, ¿no? Entonces va a depender del estudio del soporte externo, porque si la ley te dice, si no logras cubrir todo lo que tenemos aquí, quieres mejorar o sientes de que no estamos protegiendo o dándote las medidas o las recomendaciones para que protejas a tu trabajador y aún sigues así teniendo accidentes o incidentes, te dice carta abierta, no puedes elegir una norma internacional, cumples primero con la de nosotros y le agregas la internacional, ¿no? O la internacional hablando de que ya puede ser Centroamérica más, ¿no? Entonces, hay la guía, esta guía técnica, ¿no? Si hay una guía colombiana como guía de referencia, ¿no? Ahora hay una actualización ya de ella, ¿no? Normalmente se actualiza cada 5 años
Esta guía, pues, obviamente, para poder identificar los peligros y valorar los riesgos de acuerdo a una evaluación, ¿no? Entonces, evaluar de acuerdo a una evaluación, y sigue una cierta secuencia, ¿no? Primero, esta guía está orientada y tiene como propósito identificar los peligros y valorar los riesgos, y eso se refiere a que puedan entenderse los peligros como tal en el desarrollo de la actividad, ¿no? ¿Qué peligros puede generar el desarrollo de una actividad determinada y qué consecuencias pueda tener y cómo yo lo puedo controlar, ¿no? Puedo controlar estos riesgos, ¿no? Esa es la principal preocupación, ¿no? Del sistema, ¿no? Obviamente del sistema de seguridad, ¿no? Y dentro de todos estos detalles hay una actualización importante. Y lo ponemos aquí porque a diferencia de la clase pasada que vieron una matriz, ahora van a ver otro tipo de matriz. Bueno, la ley 29.163, el artículo 66, y también está una resolución, la 022, la del sector agrario, que te dice del enfoque de género, personal vulnerable o de riesgo, ¿no? Entonces, también, también, muy aparte de lo que se vio también en la clase pasada de riesgos psicosociales y todos los demás factores de riesgo, ahora te pide que en tu matriz o incluya una columna o reflejen algún tipo de control que en base a ese puesto se está considerando, así como se incluyó lo del COVID, recuerdan, en todas las matrices sí parece tenías que tener el COVID, tú tenías que incluirlo ahí, que en cada desarrollo de actividad, en el tope del día a día, podías darte así como un corte, puedes contagiarte, ¿no? Contacto con el virus. De igual manera, ahora te piden de que sí o sí debes considerar en tu matriz el enfoque de género y protección a trabajadores, ¿no? La protección a personal vulnerable, ¿no? Y factores y población de riesgo, y, y también a mujeres gestantes o en estado de periodo de gestación, te dice, ¿no? Y esto se refiere a, obviamente, a la población de mujeres, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? En este caso, pues, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Dice ahí, el empleador adopta el enfoque de género para la determinación de la evaluación inicial, el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Es importante tener las consideraciones del caso. Acuérdense que, como, por ejemplo, ¿no? En un control, y ahora viendo, por ejemplo, las partes más rudimentarias en que realmente, y también en esa parte del sector de salud también es crítico, no lo crean que porque son enfermeros o no están con su uniforme bonito, no hay parte peligrosa, claro que sí. Por ejemplo, y por algo lo dice la resolución ministerial 375, ¿no? Que el peso recomendado, entre comillas, para hombres es 25 kilogramos y de mujeres, ¿de cuánto es? ¿Quién me podría decir? El de hombres 25 y el de mujeres, ¿cuánto es el peso recomendado según la resolución ministerial 375? ¿Algún comentario? Tenemos un comentario, ¿no? Dice 15, excelente, Francis. Bien, ¿no? Así, ¿no? Por eso es el enfoque de género. Entonces, ¿de qué manera yo puedo incluir en la matriz? Exacto, Kevin, ¿no? 15, ¿no? De igual manera, para mujer gestante, te dice la normativa internacional, y esto no lo vas a encontrar ahí en la RMC 375. Te dice, siempre me gusta compartir algo porque siempre es bueno llevar ese conocimiento, ¿no? Las mujeres embarazadas no pueden cargar más de 3 kilos en su mano, ¿no? Por mano, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, más de 3 kilos no puede cargar una mujer embarazada. Por eso es importante explicar, ¿no? Y cuando digo nuevamente, cuando digo accidente, te analiza, ¿no? ¿Qué estuvo haciendo? Haciendo una carga. ¿Cuánto estuvo cargando la señora? 20, 10, 15 kilos, 14 kilos. Ok, pero la señora estaba embarazada. Bueno, la señora estaba embarazada. ¿Y por qué? Si dice que máximo debe cargar 3 kilos, ¿no? Ah, bueno, ya estás frita, ¿no? ¿Cierto? Entonces, eso está en la normativa internacional, ¿no? Sí. Para los hombres 25 con experiencia, claro que sí, ¿no? Esa es según la tabla. La 375, acuérdense que toma datos muy puntuales y muy genéricos, ¿no? Digamos, de lo principal que podría pasar. Y de lo más exhaustivo, no, ¿no? Pero hay normativa internacional, ¿no? Que sí te da, ¿no? Todos los pesos que les estoy comentando, ¿no? La guía de la CIG, tienes la NIOSH, ¿no? Del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, de España, también todos esos trabajos. Acuérdense que la normativa de seguridad viene de Europa y luego pasa a Norteamérica y luego baja ya
prácticamente América del Sur, porque en Centroamérica algunas que otras están peor, ¿no? En Centroamérica algunas a veces dan miedo, ¿no? Este, y así es el porqué del enfoque de protección de género, ¿no? ¿Cierto? Y tiene que estar incluido ahí en tu matriz, el control. ¿Por qué le hablé de este sector? Porque aquí, por ejemplo, en el sector salud, tanto en la parte de obreros campesinos como en la parte mecánica, que también hay mujeres, automotriz, que también hay mujeres, talleres, almacenes, que también hay mujeres, en la parte médica también hay mujeres, ¿no? Y ahí cargar un paciente, un ser humano, no sabes cuánto pesa, y de pasarlo de una camilla a otra. Yo conozco muchas anécdotas de que se le han caído, inclusive pacientes al piso, ¿no? Pasar de una camilla a otra cuando no había el personal, la cantidad y el entrenamiento, la capacidad, ¿no? El procedimiento de trabajo. Y obviamente no le pasa nada al paciente, pero sí, o sea, en el sentido grave, ¿no? Pero sí se ha golpeado, ¿no? Pero es incorrecto lo que están haciendo y aparte las lesiones lumbares siempre, por ejemplo, tú vas a una enfermera y siempre te va a decir, bueno, la lesión lumbar, ¿no? La parte ergonómica, ¿no? Entonces, por ahí tener en cuenta con, ese tema, ¿no? Que es importante el enfoque de género, es una nueva inclusión, ¿no? El sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, tenemos un comentario acá. A mí me hicieron cargar una bolsa de cemento de 42,5 kilogramos, claro. En el segundo día de trabajo, ah, eso qué fuerte, ¿no? Y eso que yo nunca había cargado en mi vida 10 kilos, ah, su madre. A la semana me habían dejado, sí, es verdad, eso es verdad, ¿no? Este, piensan de que pueden abusar porque necesitas el trabajo, eso es malo, ¿no? Eso es malo, eso es verdad. Sí, 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 no, mira, yo tengo empresas que he hecho algunos trabajos años atrás y definitivamente pues había un gordito, me acuerdo bien gordito, un señor, que yo me iba y a veces lo veía y bueno, yo no era específicamente como con la experiencia que tengo ahora, ¿no? Era un practicante, ya para sacar mi título iba a hacer mis prácticas en esta empresa y veía que ellos cargaban la bolsa de cemento, parecido a lo que tú me cuentas, Francis, y entonces le echaban el trompo y se iba y venía. Y yo hacía mis prácticas en esa planta, no estaba metido en el tema de seguridad, estaba en lo que es supervisor de operaciones, y luego veía que no venía, y luego vos agarré confianza con los trabajadores, con la parte administrativa, y luego vi semanas que venía, días que no venía. Y un día dice, oye, el señor, que es el gordito, que para ahí, no ha venido, me dice, y luego así, otra semana no ha venido, otra semana sí venía, bueno, no le tenía mucha confianza, la otra semana no ha venido. Y entonces le pregunté, ¿qué pasó? En la recursos humanos y me dijo, no, se para faltando, ¿no? No, me dice, lo que pasa es que para teniendo descansos médicos porque le duele su columna. Ah, le digo, entonces, y ya, no le dije nada, pero cuando fue entrando en el tema ya justamente de seguridad, porque mi tesis, les comento que mi tesis le hice de seguridad, ¿no? Cambié a última hora, empecé a hacerlo de todo lo que es producción, pero lo hice de seguridad. Entonces, justamente es un tema ergonómico, ¿no? Una evaluación de riesgo para mejorar la productividad. Y, y me doy cuenta, voy puesto por puesto y me doy cuenta de este señor. Entonces, ¿por qué el ausentismo? Ah, ausentismo. Dije, entonces, ¿qué está pasando acá? Y comencé a ver todo. Ya, entonces acá el tema está acá, ¿no? Y viene ese tema, ¿no? El tema justamente de lo que estamos conversando con el amigo Francis, ¿no? Exactamente, ¿no? El desconocimiento, la falta de capacitación, concientización, ¿no? La falta de mecanismos y controles en el IPRC, ¿no? Y hacían que este señor no solamente tenga descanso, así que vacanza voy a descansar dejando la semana, sino que lo peor es que él no sabía que probablemente pueda generar un callo en su columna a futuro cuando ya no trabaje ahí, ya más mayor, o 60. eh, no sé cómo estará ahora porque hace tiempo no lo veo al señor, pero eso generalmente trae enfermedades profesionales. Cuando ya quieren reaccionar, a veces ni la empresa existe y no tienes a quién reclamarle, ¿no? Ya cambió de razón social, etcétera, etcétera, o ni existe la empresa y se queda con una enfermedad que le puede causar hasta la muerte a futuro, ¿no? O una vejez dolorosa, ¿no? Bien, entonces el sistema de gestión trabaja bajo un ciclo de mejora continua, ¿no? El sistema de gestión baja sobre el tema de planificar, hacer verificar, director el plan de check and act, ¿no? En la parte de planificación, lo que me hablaba el amigo, cómo va el orden del sistema de gestión. En la parte de planificación siempre empieza con la política del IPRC y luego viene el tema del comité, ¿no? Una vez que tengas la conformación de tu comité, ya vienen todos los demás documentos en consecuencia, ¿no? Ahora,
¿En qué trabajas? ¿Cómo trabajas bajo el enfoque moderno, bajo el tema del ISO, bajo el liderazgo, ¿no? Siempre promover el liderazgo, la inserción o el compromiso de la alta gerencia, por lo tanto, involucra a todos los jefes y participen en todas sus áreas, ¿no? Porque ya la seguridad se implica tener inmersos desde el área de compras, desde que compra algo, ¿no? Cualquier cosa menor hasta todos los procesos en sí, ¿no? Hasta finalmente, como dice, hasta las salidas, ¿no? Sí. En el sistema de gestión está amarrado también el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Es el trabajo conjunto, como dice el sistema, de todas las partes interrelacionadas que trabajen bajo un objetivo final, que son los resultados esperados en el programa, ¿no? Pero ese liderazgo es el que debe mover la participación de todos, se llama organizaciones corresponsables, ¿no? Que es una organización corresponsable, una organización o una empresa corresponsable es una empresa que distribuye responsabilidades para un objetivo final en el cual está de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, si es seguridad, no solamente es un área y poner a un costado y cumplirlo, no cumplirlo, por hacer el favor o por pensar que así es, ¿no? La corresponsabilidad, así como ahora se habla de que las empresas deben ser resilientes a los cambios, ¿no? Por todo lo del COVID, todo deben ser ahora corresponsables, o sea, deben no solo interdependientes, según Dupont, ¿ah? Sino corresponsables, o sea, ahorita deben todos ser responsables del sistema, todos, todas las áreas, ¿no? ¿No? Pero el ejemplo lo tiene que dar el liderazgo, ¿no? Y el liderazgo de cada área para que esté inmerso en todo el ciclo, ¿no? En tanto, en la parte interna, con todos sus trabajadores, con sus clientes internos, ¿no? Como en la parte externa, también hacerse respetar y hacer cumplir con todos los clientes proveedores, ¿no? Y también, como teniendo en cuenta todas las leyes externas normativas que pueden afectar al cambio del mismo, ¿no? Todo ese es el contexto de la organización del sistema de gestión de seguridad social en el trabajo, ¿no? No es que todo esté engranado, todo trabajo conjunto, ya podemos hablar que es un sistema de gestión. Porque si no trabaja, si trabaja unas partes, si te vas a logística y no pide MSD, se compra ¿no? Sin registro, eh, no hace sus charlas, te vas al otro lado, contratista no tiene IPRC. Entonces no hablamos de que tienes un sistema de gestión de seguridad, hablamos que tienes una gestión de seguridad, pero como sistema no funciona, ¿no? Entonces para que funcione todo tiene que estar funcionando en todas las áreas y todo el alcance interno y todo el alcance externo, que trabajen en conjunto y fluya, ¿no? Para lograr estos resultados, como dice acá, previsto del sistema de gestión, que es disminuir la tasa de accidentabilidad, enfermedad o incidente. Ahora, según el artículo 32 del reglamento de la ley, nos da una indicación o nos da un mensaje muy importante, ¿no? El cual está escrito, ¿no? Te dice qué documentación clave, por ejemplo, debe exhibir el empleador, ¿no? Y que también está relacionado al IPC porque esto debe estar como un control claro ahí, ¿no? En ti per se, ¿no? Son documentos claves, pueden ver, hay muchos que se relacionan en específico al control del riesgo, pero esos son claves que deben estar siempre, ¿no? La política, por ejemplo, los objetivos en materia de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Aquí, por ejemplo, documentos que se deben exhibir. Hay empresas que van y exhiben la política y los objetivos, ¿no? ¿Cierto? ¿Dónde encontrará mi política? Mi política ya la conoce. ¿Cuál es una política de seguridad social? Los objetivos serían los que están por cumplir, pero sin indicadores, los colocas uno por uno y que deben conversar con los compromisos de tu política, ¿no? La política es la presentación de la empresa y tiene compromisos, ¿no? Así como está acá igualito A, B, C, D, o 1, 2, 3, 4, como la empresa desee realizarlo, ¿no? Entonces, estos compromisos de la política tienen que conversar cada uno con los objetivos de tu programa de seguridad social en el trabajo, ¿no? Entonces, tú debes poner en un lugar visible tu política y también tus objetivos, ¿no? De manera textual, que son tus objetivos que ya lo vas a desarrollar con indicadores y deben ser los mismos que están en tu programa anual de seguridad social en el trabajo, en tu programa de obra, ¿no? ¿Cierto? Es otro documento exhibible importante y que también si esto de acá debe ser incluido en el IPRC. eh, es importante el reglamento interno, ¿no? Aquí también hay
una situación que para mí no es, se viene manejando tiempo, pero está escrito como que está escrito en vacío. Está escrito en vacío porque ninguna empresa publica su reglamento interno. ¿Dónde vas a publicar? Por más pequeña que sea, creo que te saldrán 13 hojas, ¿no? Sin mentir, 10 hojas, pues, ¿no? No sé que no pongas nada en un reglamento. Lo normal, 20, 30, 50, 100, que vas creciendo, de acuerdo al tipo de empresa, el giro, el sector. Entonces, un reglamento interno no vas a poner 30 hojas en la pared, ¿no? Es ilógico, no he visto esto. Acá hay un vacío en la normativa. Y es bueno que esté aquí. No es que estemos hablando de cosas que no, que están mal, sino es bueno que ustedes vean la realidad, que es un vacío eh, que está, pero no tiene piso, ¿no? O sea, no hay forma de sustentar esto, pero te pide que debe exhibirse. Aquí puede emplearse, ¿no? En este reglamento interno, si lo quieren hacer, lo pueden emplear con un código QR, lo pueden colocar ahí, ¿no? Como reglamento interno. Y que cada uno que quiera verificar, acá está, y es una sola hoja y lo descargas y te lo llevas, ¿no? De igual manera que el IPRC también, el IPRC podría estar en QR también, ¿no? El IPRC sí es lo mayor que te pueden solicitar, ¿no? Si no es un área que implique un riesgo, o sea, me refiero a que esté prohibido usar el celular, lo puedo poner como QR, o si no, lo imprimo y lo coloco tal cual, ¿no? Si es que se me hace difícil también la integración de estas actualizaciones, lo imprimo y lo pongo mi IPRC en las áreas, ¿no? Este IPRC tiene que conversar con tu mapa de riesgo, ¿no? Definitivamente, eso sí debe estar publicado, ¿no? El mapa de riesgos, ¿no? Este mapa de riesgos, eh, diría yo que debe tener los riesgos significativos o claves del recinto, como vimos la vez pasada, de lo que está en tu IPRC. Y diría que tanto el mapa como el IPRC, como la política de objetivos, sí debe estar publicado sí o sí. El resto debe ser exhibible de manera que pueda tenerlo en un documento rápido de acceso, o sí, como les comento, puede tenerlo en un código QR, pero debe tenerlo de preferencia, yo creo que sin problema alguno, tanto el reglamento como la planificación preventiva, que es que es lo que vas a hacer en todo tu trabajo, pues vas a mostrar tu sistema de gestión como, lugar, como si fuera un manual, ¿no? De su planificación preventiva, y tu programa, qué es lo que vas a hacer, ¿no? Esto lo puedes tener en un file accesible, ¿no? O, si mucha es la exigencia, si alguna vez llegaran a observar, lo puedes tener con código QR que lo descarguen, ¿no? No se suele colocar esto realmente, ¿no? En una, digamos, a no ser que cuentes con un periodo comunal específico y que ahí sí lo puedas colocar, ¿no? Definitivamente se puede, todo se puede adaptar, ¿no? Otro dato importante sobre el IPRC y clave es que, por ejemplo, muy aparte de estar firmada también, ojo, debe estar firmada, elaborado y revisado por quién. Si tengo más de 20, ¿por quién debe ser? Por el comité, ¿verdad? Y si tengo menos de 20, por el supervisor. Ahora, eh, con sello también de, del gerente el visto bueno, ¿no? Ahora, si tengo comité, lo elabora el supervisor, o puede ser un tercero, lo revisa y lo valida o lo aprueba el comité y nuevamente es muy bueno que que lo selle el gerente, de todas maneras, ¿no? Y esta matriz, como es una base, si es por procesos o servicios continuos, o sea, anuales, ¿no? Si tu plan es anual y todo tu sistema se genera anual, porque es una empresa de procesos de servicios o productos tangibles continuos, debe ser actualizada una vez al año, como mínimo, ¿no? Como mínimo, puede actualizarse antes si es que ha habido accidentes, se consideran nuevos riesgos, se ven modificaciones en el medio de trabajo, en la forma de trabajar, una inserción de una nueva máquina, etcétera, ¿no? Vas a determinar si los riesgos aún siguen o no siguen, se han modificado, se han aumentado, ¿no? Y en ese sentido se debe actualizar una vez al año. Dice, si los resultados de la evaluación de riesgo lo hacen necesario y se realiza de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo,
y relacionadas con los métodos de trabajo de producción que garanticen el mayor nivel de protección. Claro. Eso va de acuerdo, como les dije, a la modificación. Vas a ver si sus controles están funcionando, si necesitas mejorarlos, ¿no? O si ya saltaron otros a la vista, ¿no? Pero si son significativos, siempre tienen que mantenerse ahí. O de repente han sido, por la inserción de un control, han sido, digamos, cambiados de enfoque, le llaman sustituidos, ¿no? Acuérdense que en la jerarquía de control hay sustitución. También hay que ver ese detalle, ¿no? Eso como manera teórica, en la parte de identificación. En la parte de evaluación está lo que les comentaba, ¿no? La protección, tu matriz y per se debe tener protección de trabajadores en situación de discapacidad. No, pero yo no voy a contratar pues este personal en discapacidad. Hay que ver la normativa, ¿ya? Porque no puedes discriminar, ¿no? A un ser con discapacidad funcional, porque él puede trabajar, ¿no? A no ser que sea una incapacidad total, permanente, ¿no? Parapléjico total, ¿no? Solamente puede hablar, ni siquiera eso de repente, ¿no? Entonces ahí sí no hay forma, ¿no? Pero mientras pueda él trabajar, desplazarse, pues, ¿no? Como está ahí, de repente solamente es cuestión de las piernas, alguna discapacidad diferente, debe incluirse qué controles vas a tener con ellos, ¿no? ¿Cómo lo vas a tratar? De presentarse el caso, ¿no? Puede presentarse el caso, no lo vas a discriminar, ¿no? Desde presentarse el caso, ¿cómo lo manejarías? ¿Cómo manejarías el tema de factores de procreación, de riesgo de procreación? ¿Tienes población vulnerable en el sentido mujeres en tu trabajo? ¿Hay población de mujeres? Ah, claro, ¿no? Y una mujer, obviamente, podría salir embarazada. No, pero son viejitas. Ah, bueno, en ese caso son adultos mayores. También te pide la ley que contemples cuáles son cuáles son los controles que tiene con personas vulnerables, te dice, ¿no? O con factores de riesgo. Si no es un factor de riesgo, o sea, es una persona mayor, entonces es una persona vulnerable, y ya por su edad debe tener ciertos criterios, pero que puede realizar el trabajo bajo unas medidas adecuadas, ¿no? ¿Cierto? Y también se debe incluir en el IPRC, que tampoco veo que lo colocan en la protección de los adolescentes, en el caso, por eso, eh, según el diagnóstico de línea base, que lo comentó nuestro compañero al inicio del día de hoy, comentaba si servía de una base u otra, ¿no? Sirve para identificar, y hay una pregunta allí, que yo también la hago a veces cuando hago auditorías y pregunto, ¿no? ¿Cómo gestionas o cómo manejas la gestión del empleo adolescente? Porque me he topado con empresas que también trabajan, ¿no? Y que definitivamente por necesidad trabajan y dicen, oye, ¿sabe qué, señor? Quiero trabajar, no, pero ¿qué edad tienes? No, todavía tengo 17, pero este año cumplo 18. No, no, no empleamos a... Pero de repente dice, sí, mira, yo lo necesito, eso, ¿no? Suele pasar, manda y se conversa con el papá o se viene con el papá y se le conversa y ya, se le instruye todo, y bajo una carta, ¿no? He visto empresas que sí, sí contratan, ¿no? He visto muchas que no contratan adolescentes, pero he visto empresas, dirá menos del 50% a lo que yo he podido ver, a lo que me he topado, que sí, sí contratan, ¿no? Entonces ahí también debe estar contemplado en tu matriz si es que aplicara, ¿no? ¿Cierto? Obviamente, hay que dejarlo indicado lo que te pide la ley, ¿no? Si te pide por ejemplo personal vulnerable, personal con factores de riesgo de procreación, no, pero acá son todos hombres, igual, tú lo indicas ahí y simplemente le pones no aplica, ¿no? En la población 100% es este género masculino, ¿no? Pero se tiene que considerar para que no observe la sunafila ese tema, ¿no? ¿Cierto? Ahora, reforzando, ¿no? Según el artículo 77 de la ley y su modificación, el decreto supremo 002, nos dice justamente que, que este IPRC, pues, en este caso, está secuenciado, ¿no? Bajo la identificación de peligros, ¿no? Como dice el proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus características. Para eso hay que saber qué cosa es un peligro, ¿no? Nuevamente, el peligro es todo lo que te puede ocasionar un daño, ¿no? Ya sea la salud, integridad física, ¿no? Y luego vas a evaluar mediante un método específico. Va a depender qué tipo de método utilices y solamente en la parte específica de la tabla de valores y de números me refiero, ¿no? Y de acuerdo al
sector, ¿no? Si es el tema de minería, tiene otra forma de tabular, ¿no? ¿No? Pero todos llegan a un entendimiento de manejo de valores, ¿no? Que no es nada difícil entenderlo, solo cambia de acuerdo al sector, ¿no? Y en este caso que se busca evaluar, como dice, permite valorar el nivel de grado y gravedad de los mismos para tomar las decisiones apropiadas hacia los controles, ¿no? Pueden ser oportunidades, priorizar acciones preventivas, correctivas, ¿no? En este caso primero serían correctivas y luego preventivas. Y, y llegar finalmente al control de estos riesgos. Este per se definitivamente, pues, como se ve ahí, debe incluir, ojo, actividades rutinarias y no rutinarias con la nueva modificación del decreto 1002, ¿ah? Cuidado, a veces no pone, ¿no? Y de emergencia, yo me acabo de topar con una empresa que ha hecho una auditoría para el CGS y, y pone, parece que todo estaba bien, pero le observó ese tema, ¿no? Decía rutinaria y no rutinaria. Pero sin embargo, la matriz que sustenta tenía tenía un botón ahí para un menú desplegable. Entonces ahí dice, a ver, apertúrame el botón de ahí, de esta casilla, ¿no? Entonces apertura dice rutinaria, no rutinaria, pero y no está emergencia. Entonces el que estaba sustentando había mentido, ¿no? No, sí, ahí estaba rutinaria, no era emergencia. Cuando le hace apertura, no había, ¿no? Y la observó su matriz, ¿no? Entonces es importante que esté. Cuando es rutinaria, lo que hace siempre de rutina el trabajo, no rutinaria cuando hay algún tipo de actividad que no está contemplada en ti per se, no tiene procedimiento y hay que usar un ATS, al igual que el de emergencia, ¿no? Si el desarrollo de esa actividad implica que pueda haber un incendio, podría ser una situación de emergencia, ¿no? Si es una situación de emergencia, en ese caso, ¿qué hago, no? También, ¿no? Porque no van a hacer las mismas acciones y los mismos riesgos y peligros para soldar, para realizar el soldeo de un fierro, ¿no? De una estructura. Es una actividad rutinaria, todos los días sueltas, perfecto. Bajo esa actividad rutinaria vas a tener controles, peligros, riesgos, etcétera. Pero si, ¿cuál sería mi actividad no rutinaria, no? Que se presentara alguna actividad diferente, había alguna empresa que llegue a trabajar ese día a tu lado, o alguna condición ambiental o del contexto que sea diferente, y emergencia si llegara a producirse un incendio también, ¿cómo lo controlas, no? Entonces, son dos claves. Otro, que el TUI per se debe, ¿qué dice ahí? Condiciones de trabajos y las susceptibilidades de factores de riesgo. Debe incluir, ¿no? Personales de factores de control de personas con factores de riesgo vulnerable, no cómo está organizado el trabajo. Debe reflejar, ¿no? Al trabajador, control de trabajadores con discapacidad, resultados de factores de riesgo. Debe incluirse, o por lo menos que mencionen los factores de riesgo. Las investigaciones también, ¿no? Influyen en el IPRC también, ¿no? Para poder modificarlas y poder actualizarlas, ¿no? Acordándonos siempre que las estadísticas reflejan también, están amarrados al IPRC en el tema de poder ver cuáles son los más críticos o cuáles son los menos críticos, ¿no? Cuáles son tolerables, triviales, no intolerables y moderados, ¿no? Importantes. Y lo clave es que debe ser elaborado por personal competente, actualizar una vez al año, se debe consultar con los trabajadores, ¿no? O el supervisor. Los trabajadores se refiere a, a poder hacer alguna entrevista con los trabajadores, pero sobre todo quienes nos representan a ellos, el comité, ¿no? Si tenemos más de 20, sino con el supervisor, ¿sí? En este caso, se realiza la aprobación mediante un acta del comité o acta del supervisor, ¿no? Recuerda que también hay que llevar un libro de actas del supervisor, ¿no? Y elaborada por puesto de trabajo también. Tu IPRC debe tener puesto de trabajo, o bien en el encabezado, lo hace por puesto separado, o dentro del marco del cuadro, digamos, propiamente dicho del Excel, ¿no? También. Sí, ya estoy. Voy a abrir, obviamente, ya para finalizar, yo voy a abrir, cuando estemos finalizando, voy a abrir la matriz, ¿no? Identificación de peligros. Vemos el área, identificamos qué nos puede hacer daño, evaluamos el riesgo y proponemos los controles. ¿Cómo identificamos los riesgos? ¿No? Mediante una preparación, qué cosa es riesgo, qué cosa es peligro, ¿no? ¿Cierto? Correcto. Aquí,
Las medidas de prevención, ojo, las medidas de prevención, veo unas matrices desastrosas, ¿no? Cuando voy a ver algunas empresas, unas matrices, sé que le han hecho, como le dije la vez pasada, no puede ser un ATS, unas matrices que realmente solamente están haciendo la mención y nada más, ¿no? De algo muy simple, ¿no? Uso de EPPs, es algo terrible, ¿no? En EPPs le pone uso de EPPs, ¿no? Uso de zapatos, de seguridad, uso de lentes. Ok, pero en el IPRC no puedes poner así, ¿no? Tienes que poner, como le dije la clase pasada, más profesional, uso de calzado dieléctrico, ¿no? Uso de guantes dieléctricos, uso de guantes de guadaña, y se puede poner la normativa también, ¿no? Bien, ojo que la raíz de los factores de riesgo implica en estos controles que se tiene que hacer, ¿no? Sobre la fuente, el medio y el receptor, ¿no? Veo unos controles horribles, ¿no? Eh, muy tirados solamente a efectos de controles blandos, ¿no? Definitivamente, ¿no? La eliminación, la sustitución, lo que ya revisamos la clase pasada también, ¿no? Eh, los controles de ingeniería, acá hay ejemplos, ¿no? ¿Cierto? Todo lo que es administrativo, señalización, etcétera, ¿no? Y EPPs de acuerdo a la actividad que se vaya a realizar. Acuérdense que las barreras de control van desde eliminación a EPPs, ¿no? Son 5 jerarquías, ¿no? Eh, ¿Qué métodos hay que utilizar? Nuevamente, identificar, evaluar, tomar decisiones, priorizar y demostrar que tu control funciona, ¿no? ¿Sí? ¿Qué efectos debe tener según la ley? ¿No? Según la ley, designar un miembro de la organización y proveer los recursos necesarios para qué, para poder hacer la identificación de los aspectos, ¿no? En este caso, en el caso de ustedes, ¿no? Los profesionales de seguridad, de igual manera, ¿no? Documentar los resultados en comparación con la guía colombiana, también de ejemplo, ¿no? Eh, igual manera, tienen similares en reacciones en lo que es identificación y evaluación, ¿no? ¿Sí? ¿Qué actividades debe incluir como instrumento? De igual manera, ¿no? Lo que les comenté, si es significativo o no significativo, por consecuencia, no se lo voy a pasar y lo voy a abrir el Excel para poder verlo, ¿no? Hay que tener en cuenta de que solamente no se basen en golpes, chancones, etcétera. Hay que encontrar, dice acá, los CPP se van a describir en función a los procesos que se realizan en la empresa. Claro, depende del proceso, más que del proceso, de la tarea, de la actividad que está realizando el trabajador, ¿no? Si es un soldador, pues obviamente va a depender del tipo de soldadura, ¿no? ¿Qué tipo de PPs va a usar para controlar cierto tipo de riesgos? ¿Una quemadura en las manos o una quemadura en las vistas? ¿O no? ¿O una quemadura en el rostro? ¿O una quemadura en la cabeza? ¿En el cuerpo? Puede ser, ¿no? Un corte. Va a variar de acuerdo al puesto de trabajo y a la tarea a desarrollar, ¿no? Obviamente todo está inmerso dentro de un proceso, ¿no? Un proceso puede tener diferentes tipos de EPPs para diferentes puestos de trabajo, ¿no? Acuérdense que los riesgos no solamente se centran en uno solo, ¿ah? Hay riesgos biológicos, físicos, químicos, psicosociales, que muy pocas empresas lo ponen, que también lo veo, y biomecánicos, que tampoco lo veo, y las condiciones de seguridad, ¿no? ¿Sí? También hay que considerar los factores externos, ¿no? ¿Cierto? Hay matrices de evaluación. Esta matriz, por ejemplo, es una matriz de 6x6 que es de sector minería. Es bueno que lo sepan porque alguna vez se van a chocar con esta matriz. Esta matriz se utiliza en el sector mineral de C024 a C023. Te dice acá, en el sector pesquero, el uso del FP de indumentaria lo define la 020 022, ¿puedo citar eso? Eh, la DS020, ya. El FP en el sector pesquero también lo tienes que colocar de acuerdo a tu evaluación de riesgo. Más que hay una normativa que te dé una, una especificación exacta, es de acuerdo a cómo tú lo evalúas bajo la experiencia, ¿no? Experticia, de tener bien claro para hacer todo y per se, aunque les parezca mentira, lo más básico es es lo que te va a ayudar más. O sea, tener claro bien qué es un peligro y qué es un riesgo, ¿no? Y según esas consecuencias, qué controles deben existir, ¿no? Y están permitidos, ¿no? Hay muchos controles que, por ejemplo, el arnés lo utilizas en la minería, en el sector privado, en pintura, en pesquera, en todos lados, ¿no? Eso no determina específicamente este EP tengo que usarlo en este sector o no, ¿no? ¿Cierto? Ahora, esta matriz que les estoy mostrando
es como muestra para que ustedes vean una valoración de que en el sector minero se maneja este de acá es diferente en la valoración, ¿no? En el tema de severidad va a estar catastrófico, bajo, medio y alto. Catastrófico, para que entiendan que es la palabra que más llama la atención. Catastrófico, a diferencia del sector en régimen general, catastrófico se especifica a cuando afecta, hay un accidente, pero aparte de eso, genera una afectación al recinto, al área, ¿no? Por ejemplo, una voladura mató a tantos obreros. Es diferente de catastrófico una voladura y, por ejemplo, las Torres Gemelas, ¿no? Ya que pasó el 11 de septiembre, ¿no? Un accidente, una voladura hubiera matado, ¿no? Pero ahora, catastrófico es catastrófico, sí es catastrófico porque se cayó, afectó a todo un recinto, ¿no? ¿Cierto? Perfecto. Y ese es desde la parte de vista de la ley, ¿no? En la ley hay que tenerlo en cuenta que se define de acuerdo a esa tabla, ¿no? Les voy a abrir la tabla, les voy a compartir la tabla ahora acá para que la puedan ver, ¿ya? Acuérdense que es una infracción grave, no tener una matriz, ¿ah? ¿Cierto? Es una infracción grave, ¿ya? Lo voy a publicar ahora en la tabla, no se preocupen. A ver, ¿se ve ahí la tabla? ¿Se ve la tabla o no se ve la tabla? ¿Se ve la tabla? ¿Hola? Ya, bien. Hay un chanchito por ahí. Eh, Le digo, base de esto es la identificación de peligros y evaluación de riesgos es en la descripción de la propiamente de la tabla, ¿no? Sí, hay personas que llegan cansadas del trabajo, definitivamente. Por eso le decía, es importante el tema ya de valorar, no solamente de sentir, oye, que hay personas que vienen de trabajar y están cansaditas, ¿se entiende? Me ha pasado muchas veces a mí, ¿no? Me ha pasado muchas veces a mí. No, no. Ya, entonces la IPRC que va ahorita, bueno, sí, el audio, ¿no? De repente se quedó dormido. Sí. Eh, ya, esta es la matriz que le quería mostrar, ¿no? Bien, en esta matriz, por ejemplo, tenemos, ¿qué debe ir en una matriz? La razón social, el lugar, el RU, ¿no? La avenida, o la calle, o el lugar de ubicación, ¿no? ¿Cierto? Debe ir, si la probabilidad del mismo, los indicadores, ¿no? Debe estar codificado, todo sistema de gestión, todo documento debe estar codificado, qué versión es, la fecha de elaboración y la fecha de la próxima revisión, acuérdense que tiene que plasmarse que es anual, ¿sí? La fuente, ¿qué fuente es la que estás usando para realizar esta matriz? En este caso hemos usado la RM050, e inclusive vas a usar el método, ¿no? En este caso, como esta matriz ha sido enfocada, por ejemplo, esta matriz específicamente a un hospital, está bajo levantamiento de información de guías de la OMS, ¿no? Pero normalmente puedes poner bajo el método 2. ¿Cuántos métodos de trabajo hay para hacer una matriz? Hay método 1, 2 y 3, ¿no? Va a depender, ¿cierto? Ahora, ahora, el tema de el tema de esta matriz definitivamente pues nos lleva a pensar de que se debe cumplir con todo lo que hemos revisado anteriormente, ¿no? Se debe cumplir con indicar si es un riesgo significativo o no, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. A partir de amarillo es riesgo significativo. A partir de naranja o rojo ya es significativo. Solamente son dos no significativos, ¿no? ¿Cierto? Correcto. Bien, debe ir el área, el puesto de trabajo, el proceso, ¿no? Debe ir si es rutinario o no rutinario. Esto se llama situación. ¿En qué situación o tipo de actividad? Tiene que marcarse si es o no es, ¿no? Acuérdense que, por ejemplo, un trabajador desarrollando un cierto tipo de actividad, un peligro puede ser tanto para rutinario y esta misma actividad, tarea puede aplicar para no rutinario de emergencia, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, en este caso, todas son rutinarias, ¿no? Y
Y en este caso, pues obviamente, definitivamente, pues influye en peligro social y factor de riesgo, ¿no? ¿Cierto? Aquí tiene que ir el peligro, ¿no? O situación o acto. Recuerden que el peligro es una situación o acto, como vimos en la capacitación, puede ser en la fuente, en el medio o en la persona. ¿Y cuál es el factor de riesgo que implica y cuál es la consecuencia, ¿no? ¿Cierto? Y luego acá viene lo que yo le decía, ¿no? O bien puede estar en el cuadro del texto, o bien puede estar en la parte del encabezado, ¿no? Si está en el encabezado, por ejemplo, yo lo puedo sacar en el encabezado si tiene personal vulnerable frente a riesgos a la salud, sí o no. Si tiene sí, ¿cómo se va a manejar en el control? No, si tiene no, coloco. Ahora, referente a ese puesto de trabajo, ¿no? Ahora, en el desarrollo de cada parte de las tareas. Ahora, ¿se cuenta con trabajador con discapacidad, sí o no, en estado de gestación? A uno lo digrega en uno más. Ponen estado de gestación aparte y discapacidad aparte. También a ver si se considera sí o no. El requisito legal es importante, ¿no? En la matriz anterior no se presentó requisito legal, ¿no? ¿Cierto? Atentos ahí. Después cuando le llegue una auditoría, nos está llorando. Este, el requisito legal. Aquí tienen que poner todo el sustento legal, los cuales ustedes van a responder y van a establecer tus controles sobre estos riesgos, ¿no? O que responden a estos riesgos. Desde una normativa, hasta puedes hacer mención a una normativa internacional, o puedes poner acá, mencionar tu normativa interior, tu política, tu RIS, tu reglamento, ¿no? Etcétera, ¿no? Aquí se evalúa la probabilidad, ¿no? Los riesgos, el número de personas expuestas, el índice de procedimientos, de capacitación, el índice de exposición, ¿no? Que viene a ser la, qué tan expuesto estás, uno, dos o tres, ¿no? Si es una vez al mes, esporádicamente, una vez al año, y luego el índice de probabilidad, que viene a ser ya la suma de todos estos, y mi nivel de severidad o mi índice de civilidad, ¿no? De acuerdo a la tabla, y es uno, dos o tres, ¿no? Si es, luego la multiplicación para hallar mi nivel de riesgo, y me va a determinar si es importante, moderado, ¿no? Tolerable, trivial, lo que vimos arriba, ¿no? Luego de eso se clasifica si es significativo o no. Si es sí, luego vas a establecer jerarquía de controles. Bien, puedes poner, digamos, el relleno acá de cada control o lo puedes marcar y colocarlo acá, ¿no? De manera ordenada, ¿no? Si vas a empezar siempre de izquierda a derecha, bajo una coma o un slash y seguirás, ¿no? Si no lo llenas en cada columna, ¿no? Luego vuelves a reevaluar porque la normativa te dice que hay una reevaluación de riesgo residual. Se reevalúa, ves si es que hay o tiene que existir una disminución y luego nuevamente propones y dejas medidas de control implementar, ¿no? ¿Cierto? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué se reforzó hoy día? Porque en las materias anteriores no se había revisado eh, estos criterios de cuáles son significativos, cuáles no, cuáles son rutinarias y no rutinarias, ¿no? Están exigiendo mucho ahora eso, en los factores de riesgo de personas con vulnerables, en estado de gestación, ¿no? O con discapacidad, es importante tenerlo ahí, y los riesgos psicosociales también tenerlos en cuenta, ¿no? Hasta ahí alguna pregunta. Acuérdense que es falta grave, ¿ya? Es una falta grave no tener, eh, como dice ahí, según el decreto Supremo 019 es una fin, son 4.950 soles por el número de trabajadores a que afecta esta matriz, ¿no? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Quisiera escucharlos. Estamos a punto de terminar. Hagan las preguntas porque luego cuando tengan algún tipo de inspección o supervisión de la SUNAFIL, le va a salir más caro contratar a alguien para que les implemente, cuando ustedes pueden sacar provecho de la clase, ¿no? Una consulta, ¿cierto que para lo que es la actualización de mi sistema de gestión de salud y seguridad, la persona que tiene que validar el informe es un prevencionista que esté registrado? Eh, mm, es el expertise de profesional. El previsionista registrado como tal, a nivel nacional, lo único que te podría validar es que te pases una certificación de competencias laborales por el Ministerio de Trabajo, ¿no?
Hay un programa de certificación de competencias laborales para que te certifiquen como prevencionista. Y va a ser una base de datos, obviamente. Te dan una constancia que dura, creo, por 2 años o 3 años. Y esa es una constancia por el Estado con tipo de resolución ministerial, con código, todo, ¿no? Que a nivel nacional lo puedes verificar que sí, el Estado te reconoce como prevencionista. Por ese punto, sí podría decirse que esté validado por él. O otro profesional que tenga la experticia, ¿no? Que tú consideres según su fallo, su experiencia y lo valide, ¿no? De experticia de profesional, ¿no? Ahora, de preferencia, pues, personas que tengan los años de experiencia. Normalmente un auditor tiene más facilidad de hacerte la implementación, porque para llegar a auditar te tiene primero que pasar por una serie de implementaciones en varias empresas, ¿no? Entonces, para ellos también sería un personal clave que te puede ayudar a implementar más rápido y más, digamos, eficientemente, ¿no? ¿Habría alguna otra pregunta? No olviden, como les digo, de incluir esto en su matriz, ¿ya? Es importante. Es importante incluir estos detalles en su matriz. Tipo de situación y si tiene personal vulnerable, no vulnerable, los factores de riesgo. El requisito legal también es importante, ¿ya? No dejen de tener esa exactitud en este documento, es clave, ¿ya? El puesto de trabajo también, ¿no? Identificar bien qué es un peligro, qué es un riesgo, ¿no? Si está por área o no, si es significativo o no. Si quieren esta matriz, también se la puedo pasar, sí. Sí les puedo pasar esta matriz, claro. Y mira, en el caso de las empresas que se trabajan con un tercero, ¿no? Que hacen con otra empresa a través de una tercerización o subcontrato, eh, el tema es de que las evaluaciones, o bueno, las implementaciones van a ser similares o va a haber alguna diferencia en este caso. ¿De la matriz? No, similares. Si es contratista, tienes que pedirle que se alinee, pues, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Obviamente tú tienes que pedir que se alinee tu sistema. Si tú contratas a una empresa, a otra empresa que ingrese a tu empresa, valga la redundancia, entonces vas a tener que decirle también, y ves, por ejemplo, que tiene personal vulnerable, o ves que tiene personal femenino, ¿no? Y le vas a decir, oye, ¿y dónde consideraste? Porque la SUNAFIL, por ejemplo, con la Contraloría, si le pasa algo y ellos denuncian, va a decir, ¿quién te ha dado trabajo? La empresa Pepito, ok, la empresa Pepito. ¿Usted le pidió su sistema a los señores? Sí. ¿Usted le pidió su impresión a los señores, a la empresa de limpieza tal, por ejemplo, ¿no? Sí, a ver, enseñen. ¿Y usted verificó qué controles tenían sobre las personas, mujeres, gestantes? Ah, bueno, no, yo la recibí, no me lo guardé. Entonces, la falta viene desde quien le recibe y le valida, ¿no? Le acepta, estás permitiendo. Había permisividad de la empresa que lo contrata. Por lo tanto, la empresa que lo contrata, para dar respuesta a tu pregunta, tiene que exigir al contratista que se alinee a esta matriz. Cambia el relleno y sus controles que ellos tengan, sí, pero tienen que demostrar que un control que sea manejable y funcione, ¿no? No olviden de que también te pide que coloquen los factores de riesgo, ¿ah? Ahí se ve factores de riesgo, ¿no? Es importante colocar factores de riesgo, ¿ah? Ojo, la normativa te pide factor de riesgo, ¿ah? No olviden que esta matriz es una matriz del método 2 de la resolución ministerial 050, que se ha ido hecho cada vez más grande, es porque se le ha ido agregando lo que han ido actualizándose las normativas y lo que te está pidiendo que le pongas al IPC en cada una de ellas de manera textual en sus artículos, ¿no? Ya no te ha dado nunca más una tabla, solamente te dio la tabla del 050 y sobre esa tienes que actualizar. Esa es la chamba, ¿no? Ahora, de acuerdo al sector también se va a modificar, ¿no? En minería es diferente, pero también se le agrega, ¿no? Se le agregan estas columnas. Minería sí contempla rutinaria y no rutinaria, pero no contempla estas de acá, ¿no? Personal vulnerable, entre otras, ¿no? Entonces, allí hay que trabajar sobre eso, ¿no? Si no hay más preguntas que agregar, conmigo sería todo por el día de hoy. Pero Le voy a... se, Sí, consúlteme nomás. se retire. Quería saber, con respecto al reglamento interno de seguridad y salud ocupacional,
Sí, supuestamente se le tiene que hacer la entrega a todos los trabajadores, ¿cierto? Entonces, claro, una empresa donde tenemos más de 200 trabajadores y tratar de entregarles el reglamento que en hojas o te puedan salir 70 o 60 páginas, ¿es factible la entrega de forma digital y que ellos claro, te firmen la hoja de la constatación de que ha sido entregado el reglamento? ¿Es válido? claro, 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 claro. Acuérdate que un documento es la información y el medio de transporte. Medio de transporte no me refiero al carro, sino el medio de transporte, cómo vas a hacerlo llegar esta información, ¿cierto? Entonces, tú tienes entrega cargo del documento entregado, dice. Entonces, el documento nuevamente es la información y el medio de transporte. Entonces, tú lo puedes enviar de manera digital, crear un chat para la empresa o cada vez que ingresen, hacerle firmar su contrato, todo, su cargo, reglamento. ¿Tu teléfono cuál es? Es imposible que ahora ninguno tenga WhatsApp o correo, tipo formal, ¿no? Y Plus le entrega, se le hacen con ese correo, se les entrega del RIS, la empresa tal, por usted firmó su cargo, ¿no? Del día en la oficina. Y se le entrega por WhatsApp y ya lo tiene, ¿no? Obviamente luego eso tiene que pasar una capacitación, ¿no? En el reglamento. Y ahí también los amarras con la participación en la clase grabada, ¿no? Entonces tú le puedes decir, ¿se acuerdan el reglamento que se les envió? Sí, por ejemplo, en el artículo 8 que decía, o revísenlo, y una vez que alguien dijo sí, está en una clase, ya están testimoniando de que sí lo recibieron, ¿no? Pero eso ya va en tu programa de capacitación. Pero sí, sí procede porque yo lo he manejado con población de más de 1.300 y se ha hecho digital, ¿no? Esta matriz se la voy a compartir también. Si no hay más que agregar preguntas, aprovechen para decir un tema bien simple, pero es un tema, el IPC es un tema delicado, ¿no? La normativa también. Esta normativa la tienen que jalar ustedes. Su empresa debe tener un procedimiento de identificación de requisitos legales y tu matriz de requisitos legales. Y de ahí vas a jalar de acuerdo a qué requisito legal cubre o te va a dar una respuesta para controlar un tipo de peligro, ¿no? ¿Cierto? Si no hay más que agregar, estoy agradecido por el día de hoy. Gracias por su tiempo, su dedicación. Que tengan una feliz noche. De igual manera, cualquier consulta del grupo y formatos que requieran, les haré llegar. No hay más preguntas, yo me procedo a retirar, señores, que tengan una feliz noche.